Suscríbete a la Panterita. Llamado Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Lo queríamos tener acá, cara a cara, frente a frente. Miguel Cardona, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Qué tal, Denis? Presidente, muy bien, gracias a Dios. Qué suerte que vos estás bien. ¿Escuchás lo que te dice? Qué Sí, suerte sí. que vos estás Preocupado por lo que pasó, ¿verdad? Obviamente, como hombre de fútbol. Y sí, de lo que ya veníamos diciendo que podía ocurrir, no es una cosa que ni siquiera nos preavisamos, lastimosamente. bien. Se habló en todos los medios de este tema, antes de que ocurran las cosas. Miguel Cardona. Miguel Cardona. Te bajaste a vestuario. Saliste del local donde estabas. Te siguieron ahí todos, te acompañaron y te fuiste al vestuario. Cuando baja al vestuario, vos decís, voy a decirle esto al árbitro asistente o qué pasa en tu... Pues siempre te digo lo mismo, emocionalmente a situaciones como esta. ¿Se hacía insostenible la situación para vos? Y Arturo, ¿qué te parece, Arturo? Yo la verdad te repito, yo estoy decepcionado con todo el esfuerzo humano, económico que hacemos para levantar un club tan importante como el Olimpia en el fútbol paraguayo, donde tratamos de colaborar con la selección paraguaya, con el fútbol paraguayo, donde mandamos 8 jugadores al último partido, donde jugadores claves nuestros jugaron por la selección paraguaya, donde el 1 de septiembre, quiero que escuches lo que te dije el lunes 1 de septiembre, solo pedimos que nos dejen 11 jugadores en la cancha y que nos ganen en la cancha con equipo completo. Y si nos ganan, que nos ganen bien. Y lo pido con mucha educación y paciencia. El fútbol tiene que ser una fiesta y que gane el mejor. No puede ser protagonista el árbitro del VAR. Te repito todo lo que sea, los números no mienten, saquen sus propias conclusiones, miren los datos estadísticos. Ya te lo dije en ese momento. Solo pedí que nos dejen 11 contra 11 en la cancha. Es mucho pedir que nos dejen un equipo completo. Es mucho pedir que nos midan con la misma vara. Tanto miedo no tienen para manipular un partido así. Tienen tanto miedo a jugar limpio. Y este señor ya nos robó el campeonato de apertura en el partido contra Itagua. Ya nos deja fuera la Copa Paraguay. Perfecta la movida. Y no es que me roban a mí, ni le roban al Olimpia, le roban al pueblo olimpista. Y estamos peleando contra viento y marea. Evidentemente no quieren que estemos bien y nos levantemos. Y vengo a la cancha de los 10 años y nunca vi una noche tan negra al fútbol paraguayo. Mató la fiesta, hasta la pobre gente que pagó su entrada. Están matando al fútbol paraguayo. Y esto ya lo dijimos, Arturo. Yo pedí esto y déjame saber, en octubre del 2021 ya pedimos, señores, que este árbitro no cobre más al Olimpia. Pedimos esto. Primero fue en agosto del 2021. Tengo acá la nota. Pedimos la exclusión arbitral de este señor Culiadosa. Y la propia APS reconoció, esto presentamos el 3 de agosto, reconoció, nos sancionó un penal claro cometido contra el jugador Derly González. El 18 de abril de este año pedimos y denunciamos al presidente del Tribunal Disciplinario en tiempo de denuncia contra árbitro Giancarlo Culiadosa, que en el minuto 89 del partido contra el 12 de octubre nos cabró una sanción que nos dejó fuera del campeonato.
Ahí escribimos, señores miembros del tribunal, ¿realmente creen que el árbitro Julia Dosa se encuentra capacitado y apto para seguir dirigiendo partidos oficiales de la división de honor, luego de ver el grosero error cometido al sancionar una supuesta falta? Solicitamos a la comisión de árbitros ya de forma reiterada la exclusión de Giancarlo Julia Dosa a la terna arbitral, y como árbitro VAR también, y le pedimos en ese momento que el tribunal disciplinario inicie un proceso disciplinario correspondiente a averiguación y comprobación del hecho denunciado. Y este señor en ese momento fue sancionado, la APF reconoció por segunda vez, otra vez reconoce el error de este señor contra el Olimpia. Entonces, así estamos matando el fútbol paraguayo. Y ya lo dije anoche, seguro Elizondo va a encontrar alguna excusa para justificar lo injustificable. Eso es así. Él desafía a todos. Muestra ello es designar un árbitro cuestionado, y con eso digo, yo hago lo que quiero y desafía a todos. No es la primera vez, siempre está haciendo lo mismo. Y te leo un tuit de un periodista interesante que dijo: Elizondo jugó con fuego y se quemó, como ya lo hizo desafiante con varios equipos. El sentido común no es el más común del sentido. Te voy a decir más cosas, si me permitís. Sí. Seguramente Elizondo va a tratar de matar todo el campeonato, matarnos. ¿Y cómo vamos a confiar en él, en el criterio de este coordinador de árbitros? Y pequeño detalle, Arturo, antes era un sorteo público, ahora la designación de árbitros es a dedo, digitado. ¿Digitado decís? Así mismo, digitado, Arturo. ¿Vos estás, Miguel Cardona, plenamente convencido de que el tema es dañar a Olimpia, perjudicar a Olimpia? Absolutamente convencido que esto está así. Esto no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Es Te como... voy a decir unos datos importantes, Arturo. Sí. En esta temporada, 47 partidos tuvimos en este año, toda la temporada. Tenemos 10 expulsados. ¿Sabes que de estos 5 fueron contra Libertad? En 4 partidos. 5 contra Libertad, en 4 partidos contra Libertad. Y seguro, Arturo, después de todo esto, que me van a abrir una sanción, seguro, para que hacerme callar. Pero no voy a parar con esto, cueste lo que cueste. No voy a parar. Esto es un tema que ya lo vengo diciendo, no puede continuar. Vamos a luchar a muerte. Esto no es sostenible y se va a caer, no es sostenible en el tiempo. Se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo, cueste lo que cueste, aunque nos cueste el campeonato. Y nos va a doler, pero a ellos también. Y me da tristeza, me da vergüenza. Este es el fútbol paraguayo, este es el modelo país que estamos construyendo con estos ejemplos, donde vale todo con tal de conseguir el objetivo. Pero esto que vos estás haciendo es como diciendo, lo quieren sacar a Olimpia de competencia, como que está digitado. Es muy fuerte, Miguel, eso no. Una cosa es tus emociones, si querés usar fanatismo, usemos la palabra fanatismo. Pues es muy fuerte, Miguel, esto de que Olimpia quieren sacarlo de competencia. Para mí es clarísimo. Para mí es clarísimo, Arturo. Lo voy a decir con todas sus letras. Este coordinador de árbitros no puede continuar. Tiene que irse a su casa. Le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Se tiene que ir a su casa, no puede continuar esto así. Ya Julia Dosa nos mató, es cierto. Yo creo que se suicidó también, porque en ningún partido más el Olimpia va a cobrar en su historia, o el Olimpia no se va a prestar a jugar. Si le decís... Y yo sé que no tengo el derecho a elegir el árbitro que quiero, porque eso es lógico.
pero sí como Olimpia, como actores clave del fútbol paraguayo, creo que tenemos el derecho y nos asiste el derecho a vetar el árbitro que nos ha perjudicado innudablemente y en forma manifiesta y preavisando que iba a ocurrir. Entonces, ¿hasta dónde quieren llevarnos? Vos decías actuación maliciosa y que si le nombran a Julia Dosa, Olimpia no se presenta a jugar. Así mismo. Y si se presentase la designación de Julia Dosa en partido Olimpia, Olimpia no entra a la cancha. Señores, salvo que le quieran tener una Olimpia que va a salir en contra de todo, es imposible. Eso es, acá, Arturo, ¿vos cómo vas a contener una hinchada cuando al inicio un penal no cobra un penal contra Salazar? Y a minutos sí cobra un penal y expulsión. Este árbitro tuvo horrores arbitrales contra Olimpia, reconocido por el 2 veces y que lo suspendió. Y lo vuelven a nombrar a pesar del pedido por escrito que presentó Olimpia. ¿Quién origina la violencia? Eso es la pregunta. Y el tuit, hay un tuit aquí que en sí es muy interesante, donde dice, nada justifica la violencia, pero esta mecha la encendieron con la designación poco atinada de Julia Dosa para este partido. Y eso dejando fuera las decisiones de este árbitro, Vos tenías un preconcepto cuando le nombraron y ya hablamos con Balota y con Julio Jiménez, dijeron por qué lo designan, porque no quisiste hablar vos. Te pregunto con el debido respeto a esta propia entrevista, porque cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. ¿Vos creías que ya venía predispuesto, estás diciendo vos? Así mismo. Es muy fuerte eso. Absolutamente predispuesto. Eso ya veíamos decir, ya lo dijimos. ¿Por qué insisten con algo que sabemos que va a terminar así? Pero el VAR fue el que le advierte el penal de Aguilar y no Julia Dosa, Miguel. Sí, pero eso ya, por favor. No, te debo decir. Por favor. Ay, ¿por qué yo no te digo, Carlos, no viste si es la jugada de Tucu? El árbitro está mirando ahí, ¿no viste la jugada de Tucu con Lorenzo Melgarejo a los 2 minutos? Sí. Y no nombra nada. Y te digo mi opinión, ese tema ahora sí es preciso con el tema de el cobro contra nuestro arquero. Pero hay una parte, para mí, la pelota estaba en disputa, el balón trató de retirar la pierna y llegó primero al balón nuestro arquero. A lo sumo, yo sé que ustedes estaban hablando también, podía haber sido amarilla y penal. Ellos tratan de decir esto como una jugada brusca. Ahora te pregunto, lo de Lorenzo Melgarejo a Tucu no es la misma cosa y no cobran. ¿Te parece que nos están midiendo con la misma vara? ¿Te parece que nos están midiendo? Y siempre, y esto es reiterativo, también si esta vez, pero esto es recurrente, señores. Te estoy diciendo, Arturo, en 5 partidos contra la Libertad nos echaron 4. En 4 partidos nos echaron 5 jugadores. No puede ser. ¿El tema es Libertad o es Olimpia? Para vos. Los dos. No, ahí no. La cerradura entra una sola llave. Yo te estoy diciendo, Arturo, ya te lo dije. Para mí yo te estoy hablando de mi Olimpia. Y de lo que venimos sufriendo, y de lo que venimos batallando, y todo lo que está ocurriendo. Yo te tengo que hablar de mi club. En tu opinión, ¿era penal a Tucu y no expulsión? Penal a Tucu. Y no expulsión a Aguilar. Y mirar, obviamente, era amarilla y penal. Es así, si querés me di con esta vara. Según el presidente de la Olimpia, la roja no correspondía, sí la falta penal, pero con amarilla, no con roja. Así mismo. Y el penal, y lo de Tucu era un penalazo. Pero Arturo, yo te estoy mostrando datos estadísticos, te lo dije el 1 de septiembre. Esto viene, ya dijimos, yo lo vengo pidiendo, déjenme 11 en la cancha, solamente eso les pido. 11, míranos con la misma vara. ¿A dónde quieren llevar? ¿Hasta dónde quieren llevar esto? No puede ser que el Olimpia haga un gran esfuerzo sobrehumano para sostenerse y seguimos así. Yo ya lo dije, para mí está mal, esto está mal, no va más.
Y te pregunto una cosa, ya lo digas, si este modelo y esta coordinación de arbitraje no va más. Su cabeza visible, Elizondo. ¿Vos pedís que lo saquen ya? No, esto no, que no va más, no va más. Venimos pidiéndonos en varios lugares, a varias gente, yo estoy pidiendo, esto no puede ser. ¿Hasta dónde va a continuar esto? Y terminan y fíjate, de todavía 8 partidos le ponen a Julia Dosa, que nos vino cobrando hace rato, que está con una sanción por un partido contra Olimpia, el partido más importante, mata contra Libertad, le nombran a Julia Dosa. Venimos pidiendo toda la semana, señores, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están instalando un árbitro que hace? A los 10 minutos ya nos dejaron con un penal en contra y con un jugador menos. Por favor, demasiado obvio es. Miguel. Ahora, si para ganar vale todo, y tenés nomás que ganar de cualquier manera, no sirve, no importa de ganar. Para mí este es el modelo que estamos construyendo, pues. Para mí acá, así como ganó la mafia, perdió el fútbol. Muy fuerte, ganó Miguel, la mafia, perdió el fútbol. Miguel es muy fuerte, Miguel Cardona. Me parece una presión muy fuerte, Miguel. Pero bueno, vos lo estás diciendo, ¿no? Miguel. Así es, Arturo. Así es, Arturo. Estás muy fuerte. Y te digo, mira, estoy muy tranquilo, no estoy diciendo nada, estoy muy tranquilo que te estoy diciendo. Muy fuerte, ganó la... Y a mi jugador, y así mismo, a mis jugadores le dije, esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Tienen que entrar, ahora tenemos que aprender y tenemos, no sé cómo jugar. Ya no sabemos así, no tenemos que meter la pierna, no tenemos que patear al arco, no sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que estar más aprender de todo esto. Pero bueno, yo ya vengo siendo recurrente este tema. Esto no es una sola vez. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Y está poniendo mucho el modelo de libertad en esto, a nosotros sí a libertad, ¿no? Está diciendo. Y mi rival anoche fue Libertad. No, pero vos tenés en la mente libertad, más que sea. Por ejemplo, el tradicional rival no, es libertad para vos. Mírate, escuchar lo que dije el 1 de septiembre. Sí, pero es libertad en tu mente. Repetí, y bueno, ayer fue Libertad, con el que tuve el problema este que vine diciendo, cuidado, este partido mata. Ayer fue nuestro rival Libertad. Qué fuerte. Yo creo que es la primera vez que está hablando así digitado, la mafia. Y ya no va más, Arturo, ya no va más. Hacemos un esfuerzo gigantesco, humano, económico, levantando un club. Y pedimos, dejen nona 11 en la cancha, ganen nona con equipo completo. Si no ganan, que no ganen bien, pero no echándonos jugadores, no debilitándonos, no sacándonos del partido. Es mucho pedir que el fútbol sea una fiesta, que los árbitros no sean lo más importante, que ellos pasen desapercibidos, que no sean ellos los protagonistas, que descompongan una fiesta, donde se va la gente y paga sus entradas y quiere ir a una fiesta, y si te ganan bien, te ganan bien. ¿Es mucho pedir eso, Arturo? ¿O también ustedes como periodistas no deberían pedir que entre todos tenemos que ir saneando el fútbol, Arturo? Y que se tiene que medir un tema. Yo comparto la idea que no hubiera sido Julia Dosa por los antecedentes, en eso sí, porque si pueden evitar, que lo eviten, y no para congraciarse con un pedido de un club, sino por un sentido común, por los antecedentes, decir Julia Dosa no, nada más, es mi posición, desde mi punto de vista, en esta su designación. Por eso incluso le había dicho a Balota o a Julio Jiménez, quizás se le escapó el hecho de la nota y se lo designó, pero vos decís no, vos decís que esto va adrede. De Arturo, si un club reiteradamente pidió que no ocurra más, que este señor no cobre más, le vuelven a poner, ocurre lo que ocurrió, lo que dijimos, cuidado con este tema, no hagan esto, por favor. Pero esto de que sea adrede, Miguel, por eso que incluso le dije a Gerardo que nos gustaría tenerte en el estudio, y te voy a decir algo, Miguel Cardona,
atendé bien lo que te voy a decir. ¿Vos considerás que para vos era, si sancionaba el penal, que ustedes entienden fue infracción contra Tuco, que lo vamos a debatir en la mesa, y el Aguilar no era para expulsión, vos te hiciste asesorar bien, consultaste, porque decís queremos jugar, terminar con jugadores completos? Y si el jugador de Olimpia comete una falta de calificadora, ¿qué pasa? Contanos vos, desde tu óptica. Y hay una parte donde dice evitar un gol o una ocasión manifiesta gol. Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que se evite una ocasión manifiesta de gol al adversario, y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar el balón en el resto de las acciones. ¿No te parece que ese era el caso de ese, donde se levantó, jugó la pelota, trató de evitar que llegue el gol? Toca la pelota. Tenía que haber sido solamente amonestado. Miguel. Ahora, si tratan de instalarse, yo ya dije, ayer van a tratar de instalar que es un juego brusco y grave, por favor, Arturo, por favor. De hecho, pero bueno, sí, acá sí, vamos a empezar discutiendo si esto o lo otro. Esto yo ya sabía que iba a instalar. Miguel. No, por favor. Miguel. No, miren con la misma vara, Arturo. Entonces algo nos cierra, señores, y los números, las estadísticas nos mienten. Vos podés decir un partido, pues nosotros diciendo, mira que ocurrió esto, a los 15 días ocurre igual. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué tenemos que ir a firmar? No sé qué más podemos hacer. Miguel, ese es lo futbolístico. Acá es más que un mata-mata. Acá hay un Olimpia Libertad con otra connotación. En hinchada. Eso de poner ¿cómo se llama ese naranja? El uniforme naranja. La caricatura, no es caricatura, el rostro una máscara de Horacio Cartes de la tribuna, y con cánticos. ¿Quién asume la responsabilidad? No, Arturo, es un tema de la hinchada, entre ellos, eso hay cosas que se tiran entre la hinchada, no tengo ni idea, y la verdad ese tipo de cosas personalizadas a mí no me gusta, ese tipo de cosas no. Yo te estoy hablando de lo que nos hace el árbitro y lo que nos hizo y cómo nos determinó y nos dejó fuera de un campeonato. Ya nos dejó fuera del torneo Apertura. Que en el minuto 89 nos anuló un gol. Y ahora nos dejó fuera de la Copa Paraguay. Donde le pedimos, cuidado con este partido, pedimos solamente que nos midan con la mira vara. No nos predispongan mal. Nos ponen un árbitro que ya nos había matado. Reconoció la TF su error por segunda vez, porque en agosto, cuando hicimos en agosto, el 6 de agosto, reconoció en primera vez su error. Contra Olimpia con el tema no cobrado de Erlis. En octubre presentamos con anulado en un gol minuto 89. Entra este partido. Olimpia estaba jugando bien. A los 2 minutos, una jugada de Lorenzo Melgarejo contra Tucumán Salazar y no pasa nada. Unos minutos después, nuestro arquero se van, le echan. Nos meten, nos perjudicaron para liquidarnos a los 10 minutos, Arturo, por Dios. No hay manera, Miguel, de dialogar sobre una jugada, sentarnos a ver, vos hiciste todas las consultas, o quisieron decirte, Miguel, lo de Aguilar no era pulsión. Te pregunto con mucho respeto porque estás muy caliente y vos decís, estoy tranquilo. ¿Vos estás reventando, Miguel? No, estoy tranquilo. No, lo que dijiste no. Pero es tu opinión y sos presidente de la Olimpia. Mucha gente te sigue, mirá lo que dice el presidente de la Olimpia. Pero vos no podés escaparte de lo futbolístico, Miguel, a lo que pasó en la tribuna. Como presidente del club, entre los propios hinchas de la Olimpia, a la gente de Libertad no le dejó salir, hubo gente lastimada, gente herida. Vos sos presidente del Club Olimpia y vos tenés que tomar medidas, no sé si la palabra es medida, pero intervenir en este caso. Y obviamente que tratamos de hacer las cosas que se puedan. Obviamente que tratamos de buscar y pacificar. Obviamente estamos tratando de hablar, se habló, hablamos un montón de cosas, se hizo lo que se pudo, pero hay cosas que no podemos, tampoco yo no puedo controlar a 30.000 personas. Y te repito otra vez,
Es muy difícil contener yo voy a tratar de hacer siempre, a mí no me gusta ningún tipo de agresión física, ningún tipo de cosa. Pero por favor, ¿para qué preparar el terreno y llevar a un terreno donde ya le alterás a la hinchada, le alterás a tu público? Durante toda la semana ya instalás cosas que son delicadas por un árbitro que de por sí el olimpista, o sea, ¿no te parece que una falta de respeto al Olimpia que designe un árbitro que Olimpia viene pidiendo encarecidamente que no cobre este señor? ¿No te parece que Olimpia como actor clave del fútbol paraguayo tendría derecho a vetar es innecesario? ¿No te parece? Es innecesario. Es innecesario. Nada justifica la violencia, pero esta mecha la ascendieron con la designación de este árbitro. Innecesaria su Y designación. yo estoy tratando ahí de calmar. ¿Qué puedo hacer? Llega un momento que ya no podés, Arturo. Quiero que te ponga en mi lugar humanamente. Te pido que te ponga en mi lugar. Es imposible. Todo un estadio, ya antes de empezar el partido alterado con esto, y se va este señor y hace esto. Por Dios. Y el responsable es el coordinador de los árbitros por nombrar a ese señor. ¿Y por qué antes se hacía por sorteo y ahora se hace en forma digitada? ¿Y por qué digitadamente le ponen a este señor para este partido? ¿Hasta dónde quiere llevar Julia Dosa y este Elizondo esto? Ya lo dije, no puede más, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Y Olimpia es un actor clave del fútbol paraguayo, hay que respetarlo. Olimpia no pide y no va a pedir, quiero este árbitro. No lo va a hacer porque no es lógico, pero creo que nos asiste todo el derecho a pedir este árbitro no, porque recurrentemente nos viene perjudicando con jugadas obvias que encima la APF termina reconociendo por los errores. ¿Qué paciencia podemos tener todo, Arturo? Por Dios, qué paciencia, qué lindo, ahora me aplaude, muy bien. Te reconocemos después del error, nos quitan del campeonato anterior, nos quitan de la Copa Paraguay. ¡Basta! Vos considerás, y repito, parece que la comunicación como que se va la señal con Miguel Cardona. En 15 días vuelven a jugar Olimpia y Libertad, Miguel. Sí. ¿Qué ambiente se puede? Que no cobre. No, olvídate, habla en términos generales. Que le ponga a Julia Dosa. No, esperana, Miguel, esperana. Y en 15 días juega Olimpia Libertad. ¿Cuál es el ambiente? Como tiene que ser un partido, tiene que ser una fiesta de todos. Que el árbitro pase desapercibido, que deje jugarle, que por favor permitan que terminemos entre 11. Hace mucho hincapié en que termine entre 11, Miguel Cardona, y si hay jugadas, infracciones que merezcan expulsión, ¿qué va a hacer? 10 expulsados en 47 partidos tiene Olimpia. 5 de esas expulsiones son en 4 partidos de Libertad contra Libertad, por Dios. Es que hace hincapié contra Libertad, hace hincapié contra Libertad. Y vos me estás preguntando el partido contra Libertad, me estás preguntando, te estoy diciendo, ojalá que eso no ocurra, porque es demasiado recurrente. El ambiente que se crea, y vos mismo estás diciendo libertad. Estás repitiendo contra Libertad. Se armó una previa muy especial en este partido. Roque dijo recreativo por el partido del miércoles, y ahí saltan los hinchas de Olimpia en un programa con Santula, con Fito y con Luis Vareiro en Telefuturo. Y ahí como que genera hay una reacción. Y qué te puedo decir, la verdad, a mí me sorprendió también. A lo mejor le salió, a lo mejor le dijo por decir. Muy triste renegar de tu origen y quien te dio la gloria. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Y la hinchada, vos decís, yo no puedo, son 30.000, cuidado. Y repito, ya dijiste, los otros se tomaron entre los propios hinchas del Olimpia, Miguel, vos me decís, no tengo control de esto, pero ¿y cuántos? ¿Vos viste la fotografía de chicos del Olimpia bajando a la tribuna llorando, Miguel? ¿Vos viste criaturita con los colores del Olimpia en Sur? Sí, vi. ¿Y qué produce en vos? El tema de seguridad y tenemos que... pero esto, Arturo,
siempre voy a estar en contra de todo lo que sea la violencia, incentivar. Nosotros tenemos que hacer que el fútbol sea una fiesta, tiene que terminar una fiesta, y el árbitro es determinante en que esto sea una fiesta. No podés predisponer en un partido tan delicado a un árbitro que ha demostrado en forma manifiesta su mala intención hacia un equipo y le volvés a poner, le estás alterando a todo un pueblo antes de empezar el partido. ¿Por qué hacen eso? ¿Hasta dónde? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Explícame, Arturo, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para que esto no se repita? El árbitro tiene que ser un facilitador de que sea una fiesta. Y No alguien que venga y que ponga y que ya predisponga. Sí, ya lo dije, Olimpia está ayudando en todo humanamente posible, ayudamos en todo, nos mantenemos, hacemos todo lo que nosotros pedimos, nos miran. Y ya lo dije, y si no cambia esto, no van obviamente Olimpia ya no va a ser un aliado, lo van a tener la vereda enfrente. Olimpia se siente agredido. ya está la Solo vereda, busca no, pero ya equidad. está, la manera como estás hablando, Miguel, está diciendo que es contra Olimpia el tema, o decís más ya, a favor de Libertad, ¿qué es lo que querés decir, Miguel? Yo ya te digo, contra Olimpia lo que están haciendo. Dice el diario Última Pero Hora. ya lo dije, y si nos quieren matar, no lo duden, vamos a morir de pie, pero por lo menos pegar el grito al cielo. Vamos a morir de pie. Dice Santi Riquelme, Miguel Cardona ganó la mafia, perdió el fútbol, diario Última Hora. Ya se puede leer la nota de Cardona, en de 10 dice. Ahora para los oyentes que tienen, que escuchaban que entraron tarde, su entrevista. Mira que estas fueron, desde que soy presidente de la Olimpia, estas son sus palabras más fuertes de Miguel, desde tu presidencia de Olimpia, esta que estás diciendo ahora. Mi Arturo, lo que está haciendo, ¿qué harías vos que hace 10 días dijiste, señores, está ocurriendo esto, señores, tengamos cuidado, los datos estadísticos nos mienten, cuídennos, déjenos jugar entre 11, no nos hagan esto más? En todos los partidos ocurre esto, es demasiado reiterativo. ¿Qué quieren? ¿Hasta dónde quieren llevarla a la Olimpia? ¿Y hasta dónde quieren llevarla a la Olimpia, Miguel? Y no vuelven a hacer. Y no vuelven a hacer. ¿Qué situación que todos esto? Te hace una pregunta Miguel Cardona. Cuando vos enfocás el tema, ¿lo haces a título personal? ¿Consultás con tus pares en la comisión directiva? ¿Es una posición institucional? Disculpa por la pregunta que te haga con relación a esto. ¿Es la posición del Club Olimpia? Esa es mi posición. No, por eso te pregunto. ¿Es tu Y posición? obviamente cuando yo hablo, yo soy responsable de mis palabras. ¿Y qué más con esto, Miguel, con relación a lo del partido? Te bajaste, le aplaudiste, después brillante de todo, le dijiste a Cardona, a Guliadosa. Y tenía la esperanza de que este señor cambie alguna vez, tenía alguna ilusión, de que alguna vez todo lo que se habló, que esto evidentemente estaba predeterminado y definido, que esto tenía un final asegurado. Por eso le felicité, le aplaudí, brillante actuación, le dije, brillante lo que hiciste. Y vos vas a ver que podés ser sancionado por todo lo que estás diciendo, está entrando a vestuario y me diste todo vestuario, te metiste, le dijiste de todo ahí. Y seguramente ya te sancionado. Es decir, alguien te dijo que va a ser, alguien ya te dijo que no, seguro me van a sancionar, pues nos van a callar por eso. Y no voy a parar, cueste lo que cueste. Contra este modelo vamos a luchar a muerte y se va a caer, te repito, no es sostenible en el tiempo. Se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo. Y nos va a doler, pero a ellos también les va a doler. A todos los que le están queriendo perjudicar, y lógicamente a la Olimpia, que está haciendo un esfuerzo tremendo por levantar cabeza, por recuperarse. No, evidentemente no quieren ver una Olimpia levantado, quieren ver una Olimpia ya destruido, y con cualquier arma, sea lo que sea. La cuestión es destruir la Olimpia, ¿sí?
perjudicarle por lo menos en este señor, bajo esta dirección de árbitro de Elizondo, seguro. Y quedan con tus palabras públicas la que estás diciendo vos como presidente del Olimpia, absolutamente, y hasta usaste la palabra como digitado, vio, para perjudicar a Olimpia. Ya lo dije, Arturo, ya lo dije. No va más. No va más. Si Bueno. quieren tener a un Olimpia siempre así herido, un Olimpia que lo único que quiere es reconstruir entre todos juntos el fútbol paraguayo, ayudar a su selección, ayudar en todo lo que pueda. Todo lo que estamos haciendo un esfuerzo, enviamos 8 jugadores, llegaron un jueves, tuve para poner un avión para el Ciudad del Este, hacemos un esfuerzo económico, hacemos un esfuerzo humano, construimos porque necesitamos un modelo donde todos mejoremos, y nos están bajando de esta manera, y nos están perjudicando, y nos ponen un árbitro que solamente Olimpia pide no a este arbitraje. No nos hagan esto. No hablé en la semana, Arturo, para no predisponer antes del partido, para que no ocurra nada y que este señor pueda cobrar bien. Nada de eso no hice. Igual se va a los 10 minutos, ya no acondicionó, nos dejó entre 10, nos metió un penal, nos cobró otro penal. Entonces, por favor, decir basta, Dios mío. ¿Vos pensaste, Basta. en un momento dado pensaste retirar el equipo del campo? Pensé en retirar el jugador, pero después dijeron que íbamos a tener 5 campeonatos fuera. Pensé y consulté. Yo no, vamos a tener 5, nos van a sacar 5 campeonatos fuera, una sanción así, o 2 años, no sé. Vos Digo, cuando, okay, está bien. espera por Miguel Cardona. Cuando vos dijiste, voy a retirar el equipo, consultaste y te advirtieron, no lo hagas, por esta razón que estás diciendo. Así mismo. Pero vos querías Sí, ya, retirar. ya mataron el partido, no mataron nuestro equipo, no se complican. No fundieron durante el partido, por favor, Arturo. Pero vos Por favor. pensabas retirar el equipo. Pensé en retirar, ya lo dije ayer en la radio, cuando me consultaron. Ya lo dije, yo no, lo que digo dije. Pensé en retirar el equipo. Qué fuerte. Bueno, eso después te dijeron si se retiraba las consecuencias iban a ser terribles. Así mismo, Arturo. ¿Por qué no se suspendió el partido cuando ya se crearon los incidentes en Sur? ¿Vos dijiste que tiene que terminar? Por supuesto, si era seguir en un tema donde la gente estaba muy alterada. ¿Y por Muy qué? alterado estaba todo. Tenía que haber suspendido ya porque después ahondó más todavía la situación. Así mismo, Arturo. Coincido contigo. Tenía que haber suspendido nomás ya, si se paró 29 minutos. Ya está fuera de 29, ya es para terminar todo ya. No tiene ningún sentido ya continuar. No, estamos de acuerdo, Y ¿no? te repito, estoy plenamente de acuerdo. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y ahora la repercusión de tus palabras, los incidentes, Olimpia puede jugar sin público en lo que viene con la barra. Y sí, De hecho, el partido al tribunal tiene que cobrar, es prácticamente, ya lo ganó Libertad por los incidentes registrados en Sur. Tiraron butaca, tiraron bengala, bombas, bombas. Y vos mirabas eso, ¿y qué hacía vos, Miguel? ¿Qué decías vos? Esto es consecuencia de lo que le hacen. estaba decepcionado, estaba triste, te repito lo que lo dije, decepcionado y triste que esto sea así. Se podía haber evitado, no era necesario hacer esto, desafían a una cosa ilógica, no tiene ningún sentido lo que hicieron, y evidentemente no tiene ningún sentido, o tiene un gran sentido, tenía un gran sentido, no tenía un gran sentido. ¿Qué gran sentido tenía? Si ya dijiste todo ya. Ya dije todo, que querés más que diga, con eso más claro. Y por el lado de Libertad, ¿escuchaste declaraciones? No quiero hablar de la libertad, no vale la pena. Y si hicieron declaraciones, obviamente que hablan porque les conviene, si les favorecieron. Cuando te favorecen es fácil hablar. ¿Y qué más, Miguel, con relación a esto? Porque dijiste todo y Y yo nada, sería Arturo, reiterativo. la verdad que muy y te repito, hace 10 años vengo al fútbol y esta es una de las noches más negras del fútbol paraguayo.
¿Y vos crees que Olimpia puede ser campeón? Olimpia siempre va a luchar en todos los frentes y contra todo, como lo viene haciendo. No, porque ahora cualquier situación que pueda producirse, si aparece un expulsado así, ¿por qué le echan al jugador de Olimpia? Ni Arturo, ¿qué te puedo decir? No, yo te lo digo bien. Nosotros tenemos que buscar sanidad de administración. No puede continuar, hay un pedido, ya no puede más, esto no puede seguir. Hablaste con... No puede seguir. ¿Vos te reuniste con... hablaste con Robert Harrison o no, presidente de la APF para esto? ¿Que vos considerás lo que dijiste? No hablé con Robert Harrison. ¿Y por qué no hablas? ¿Y por qué no hablé? Te estoy diciendo, porque vine acá y estoy hablando con ustedes. No, está bien. Estaba trabajando. Perdón, acá viene claro porque el niño me pregunta, pero vos tenés que hablar con el presidente de la APF, Miguel, por esto que estás diciendo. Yo no digo que tus palabras van a tener una repercusión extraordinaria. Fuiste muy fuerte en los términos empleados. Te pregunto, ¿podrá tener una entrevista con Harrison o no? Y obviamente vamos a hablar en su momento. Ahora, ¿pensás que no es? Y todo tendría, en el fútbol hay que hablar. Porque si vos estás diciendo que hay una predisposición para lastimar a Olimpia, al irlo y sacarlo, ¿puedo decirlo cara a cara al presidente de la APF también? También. La baldosa que el niño, preguntale a Miguel Cardona. Sí, ante una declaración suya recién, presidente, respondieron los hinchas, sí, qué posibilidad hay que se saque esa baldosa que dice Roque Santa Cruz de reconocimiento que está en el club por sus últimos dichos y la molestia de los socios. Eso sí solicitan hoy, por ejemplo, en la asamblea, se podría dar, presidente. Todo se tiene que evaluar. Yo soy un administrador de un club. Yo soy una persona que vengo a servir un tiempo a mi club. Y obviamente los pedidos, los socios de todos los socios siempre se tienen que atender, estudiar y analizar si corresponde y hacer lo que se tenga que hacer. Y pues, hoy en la todos asamblea. Los pedidos son atendidos. Hoy en la asamblea. Hoy en la asamblea extraordinaria para la admisión de bonos por el tema FIFA, que otro tema que estamos luchando. Con todos estos frentes tenemos que luchar así. Y como si fuese poco vienen a hacernos esto en la cancha. Pero bueno, vamos a seguir luchando, Arturo, así que el Olimpia va a seguir luchando. Hoy tenemos una asamblea importante, tenemos que emitir los bonos, tenemos que ver de ir limpiando nuestros temas FIFA para que el Olimpia sea cada vez más competitivo y que sea más inteligente en el tema de sus contrataciones, limpiar su dedo. Vamos a hacer un gran esfuerzo, todos los olimpistas, muy bien, espero de los olimpistas en la asamblea y vamos a seguir luchando contra viento y marea. Sigamos ayudando, sigamos peleando por nuestro club, sigamos peleando. El Olimpia siempre está para ayudar y quiere mejorar el fútbol paraguayo, pero quiere que se le respete, solamente eso pide. Y yo te pido no violencia. Hay gente chiquilines que van a la cancha. Ayer fue el tema del Olimpia. Yo me voy con mi hija y con mi nieta a la cancha, Arturo. Yo te entiendo, Miguel. Sí, pero yo llevo mi familia, quiero que sea una fiesta. Y así tiene que ser. Y pedí en la asamblea también más. ¿Te parece que si hay violencia, que yo iría a tener a mi familia metido ahí al lado mío? No me voy ni un palco, me voy a la preferencia con todo el público. Miguel, ayer viste lo que pasó en Sur al terminar el partido, viste lo que están en la FOPE ahora, hay más de 40 detenidos, demorados, entró la fiscalía, había menores de edad. Yo sé que tu mente está fútbol, mover, sacar, poner, palco, bono, yo entiendo eso, pero también tenés que, como presidente del Olimpia, evitar la violencia y los actos que son peligrosísimos. Pasó ayer, Miguel. Siempre vamos a hacer eso, siempre vamos a evitar la violencia y los actos, siempre vamos a luchar contra eso, siempre vamos a luchar que el fútbol sea una fiesta, siempre vamos a luchar para mejorar nuestro alicaído fútbol paraguayo. Y el Olimpia es un actor principal y crítico dentro del fútbol paraguayo, solo pide respeto y que se le mida con la misma vara. Qué difícil es lo que pide el Olimpia, Dios mío, qué difícil. Doctor Miguel, ¿vos sabías que hay amenaza ahora para Julia Dosa? No sabía nada. Y te voy a decir algo. Espero que no ocurra nada de eso. Espero que eso sea, que eso no ocurra. Espero que no ocurra nada de eso. Parecería ser. Y le insto a los olimpistas que no ocurra nada de eso.
espera, Miguel Esto es Cardona. una fiesta, el fútbol tiene que ser una fiesta, un show, Parecería una ser, diversión para el pueblo. bueno, parecería ser que fue a un hotel y no está en su casa con la familia por temor. No sé, Arturo, eso ya no conozco. Y No, se yo a recíproca confirmar, eso. por eso te estoy diciendo, Miguel, a lo que se puede llegar, digo. Innecesariamente. Falta de criterio de sentido común. Vos, al que la ser responsable de todo esto es a Elizondo. Absolutamente. Él es responsable él es de esto que Y obviamente a Julia Dosa. Pero mira, esto de que va a refugiarse en un hotel Julia Dosa. Y triste, Arturo, por Es eso. triste, Yo ya no quiero por donde hablar le de mire. eso. Triste, yo Es sé. triste, es terrible. Triste, Arturo. Estoy en contra de todo eso. ¿Fue a un hotel? Pero bueno. ¿Habrá recibido amenaza? ¿Fue a un hotel? ¿Fue a un hotel? Y bueno, ¿y qué más la asamblea de hoy, Miguel? Agregar si quiere algo más, porque... Y nada más. Hoy tenemos que irnos, seguir apoyando a nuestro club. Tenemos mucho por levantar. Vamos a seguir trabajando por nuestro club. Vamos a hacer la misión de bono, vamos a hacer la Falco, vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a seguir luchando. Y que mis jugadores estén enfocados, que se olviden de eso. Que se concentren en el campeonato, que se concentren en el próximo partido. Batalla a batalla. ¿Algo más o cerramos la charla con esto de tanto hablar, tanto decir, porque vos decís que era falta contra Tucu Ramírez, penal, Tucu Salazar penal, que tenía que haber sido amarilla y no roja, aún sancionando el penal de sí Miguel y que no lo hubiera sacado al arquero de Olimpia, Aguilar? Así mismo, me ratifico. Bien consultado con gente especialista en la materia. Bien consultado y mirando y estudiando también. Y esto de ir tabaco en vestuario, ese no dijiste para qué hice y aplaudir en su cara. Ese está medio arrepentidito o no. No está... Estuve con mis jugadores, me crucé por casualidad. Yo les fui a recibir a mis jugadores para calmarlos. Estaban muy nerviosos. Ellos Fui a calmarlos a ellos. ¿Y qué te llegaron a decir? Estaban estaban mal, estaban nerviosos, estaban desencajados, nuestros jugadores. Estaban desencajados. Así es, estimado Arturo. Bueno, seguiremos charlando. Sigamos Gracias, luchando. Muy amable, gracias. Un abrazo. Adiós. Un Miguel abrazo. Cardona, presidente de Olimpia. Ya que Julia Dosa nos mató, yo creo que se suicidó también, porque en ningún partido más Olimpia va a cobrar en su historia, o el Olimpia no se va a prestar a jugar. Ganó la magia, perdió el fútbol. La Agrícola Áreas Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Áreas Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleo. Vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Diego Villalba, hoy en la Asamblea de la Olimpia a las 18. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo.
Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con apostar a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo te va, Stanislao? Es árbitro internacional, estaba escuchando la radio. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cuando te rompí, espera. Cuando te tiraron la piedra del objeto, te cortaron la oreja, ¿fue en Rosario? Fue en la primera final de Newell's Old Boys con Nacional de Montevideo, en el Parque Independencia. Vos, Carlos Maciel sancionó penal y vos le dijiste no, es fuera del área, ahí te tiraron. Sí, señor. Llovía torrencialmente y un contrabor de Carlitos se quedó atrás y bueno, se le tira por atrás, le va y termina en el arco, pero Carlos no dio. Él marca penal y yo me quedo fuera unos 2 metros y me planto ahí sin levantar la bandera, lógicamente, porque esa es la señal convencional. No me veía hasta que de repente uno de Nacional me indica allá, y viene y me pregunta en guaraní, decía, fuera ese mío, fuera, 2 metros antes. Me dice, juega nulo. Y ahí te tiraron, en Rosario fue, era penal para Newell's. Ahí me vino, hoy coche de San Estanislao, me rompieron, me torció. Gracias a Dios vos fuiste testigo de todo eso, sí. Incluso fuiste el primer periodista de Paraguay que me hizo la entrevista. Sí, señor. Ahora vamos a lo actual para hacer un poco la historia, la anécdota del arbitraje, lo que pasó cuando le advertiste a Carlos Maciel que era fuera del área, ni hablar del VAR. Los asistentes tenían una gran participación y efectiva. Vos llamaste, habló Cardona, tema arbitraje. Bueno, ¿qué querés decir, Stanislao Barriento, ex árbitro internacional? Solamente felicitarte a vos por una muy buena entrevista que le hiciste a nuestro presidente. En ese aspecto, yo quiero decir lo siguiente. Gran parte de este problema viene de Horacio Elizondo. Gran parte. Horacio Elizondo para mí fue un excelente árbitro. Por algo abrió un mundial y también la final de ese mundial que dirigió él. Como árbitro técnicamente y físicamente excelente, pero como director de un departamento malo. ¿Por qué? Porque hasta ahora de los 6, 7, 8 años creo que está acá en Paraguay, no formó un solo árbitro. Él no es formador. 2, no es gerenciador. ¿Cómo es posible que él, sabiendo que uno de sus miembros de su equipo no es aceptado en NUCO por A, por B o C momento, va a enviarle a la muerte? No, es lo mismo que yo siendo el gerente de una empresa que comercializa productos, le envía a mi vendedor, a Arturo, que es mi cliente, y me dice, Arturo, puta, Barriento, me envían otra vez a este vendedor, no me envían a más amigos. Lógicamente te tengo que perderte a vos. La respuesta un poco está ahí desde el punto de vista técnico. Y yéndome de Juliadosa, mi colega no tiene el perfil técnico de que debe de tener. No huele la jugada. Fíjate nomás cuando él camina por la cancha, ni siquiera está bien ubicado. Su interpretación es pésima técnicamente. Lo del penal para Aguilar es perfecto, pero ahí entra la inteligencia, la suspicacia de él. ¿Por qué no inteligentemente una amarilla? Porque ahí se le vino ya todo que se dijo en la semana, se le vino encima y se trasladó en las gradas. Pero además él consulta al VAR. ¿Y dónde él estaba? Fíjate dónde estaba él. Pues lejos de la jugada. Y porque no tiene, ni siquiera intuye la jugada, Arturo. Hombre, yo soy igualito que yo, antiguo, para no decir que somos viejos en este tema. Ya sabemos cuando un árbitro es bueno, hermano, o un jugador. Y bueno, también
Roque Santa Cruz, un mercenario para mí. No tenía necesidad de avivar diciéndole que iban a ir a, qué sé yo, a una practiquita cualquiera. No, todos le vamos a apoyar a que las cosas vayan bien. Todos tenemos que apoyar a que el fútbol vuelva. La dirección de árbitro, te dije ya varias veces, mi amigo querido, perdió, no tiene más escuela de arbitraje, así como los clubes no tienen más divisiones inferiores hace años. Por eso no hay formación. ¿Qué árbitro? Decime, Arturito, vos que sabés, ¿cuál es un árbitro que sacó entre comillas Elizondo? Ni uno. Yo no he visto, no lo veo más a un Juan Francisco Escobar, a cualquiera de los que vinieron después que hicieron mejor. Por eso no tenemos representación en la FIFA, por eso. Así que, Arturo, también hay que reconocer que Olimpia no estuvo bien ayer. Salazar regaló, hay que reconocer eso. Y la pelota que le vino también para el penal, Salcedo la misma cosa, y así. Después ya, el problema ya fue, no estoy a favor de las barras, no estoy a favor de eso, porque yo sufrí eso y sé que eso es perjudicial. Así que tenemos mucho para hablar, Arturito. Un abrazo. Adiós, gracias. Estanislao, es árbitro internacional de Estanislao Barrientos. En septiembre, afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonce y en Bucia del Este, Encarnación, Cordero Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegan los magníficos remate de machos, 380 toros reproductores de las razas Brahman, Brangus, Braford y Nerol. El domingo 11 de septiembre a las 15 horas en el ruedo Cecilia Josefina Pereira de Ferusa Limpio organizan Reprocon S.A., La Tropa Consignatoria y Ferusa Negocios. Entérate más en redes sociales, los magníficos remate de machos. Enseguida viene Francisco López y debatimos todo el tema. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país sobre Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Estamos con Inés Jiménez. Inés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo están? Muy bien. Llegan los días M aniversario al Shopping Mariscal. Contanos, Inés. Así mismo, estamos aniversario en el Shopping Mariscal y tenemos beneficios súper lindos para los clientes. Este fin de semana arrancan los días M. Tenemos hasta 70% de descuento en más de 50 locales adheridos. Es un beneficio que estamos ofreciendo por el mes aniversario. Y es el viernes, sábado y domingo. Los clientes pueden ir al Shopping Mariscal. Cada local tiene una calcomanía donde dice local adherido al día M. Allí pueden entrar los clientes a hacer compras. También con beneficios con bancos. Tenemos cuotas sin intereses, tenemos reintegros. Estamos con Banco Atlas, con Itaú, Continental, Familiar. Y bueno, esta es una promo exclusiva ya por este mes, que va a durar 3 días. Y bueno, invitamos a todos los clientes a que se acerquen al Mariscal y sean parte de los días M. En el mes del aniversario, los días, como decís, 9, mañana, sábado 10, domingo 11 de septiembre,
Día M con hasta el 70% de descuento en adheridas. Este es un aniversario muy especial, dice, para nosotros. Celebramos con todos nuestros clientes con beneficio de Banco Aliado, Banco Continental, Banco Regional, Altra, Itaú, Familiar. Así es, Inés. Así mismo, y Arturo, además, con las compras los clientes pueden ganar una camioneta. Estamos sorteando nosotros una camioneta Renault Oroch, 0 kilómetros, con combustible por 6 meses, tanque lleno, 6 meses de las estaciones Puma Energy. Esto lo vamos a sortear el 16 de octubre, entonces hay tiempo para venir a hacer las compras, aprovechar los beneficios y paso participar del sorteo de esta camioneta. Brillante, de 100.000 guaraníes las compras, ¿verdad? 100.000 guaraníes. Con 100.000 guaraníes se genera un cupón, si son socios del Club M tienen doble cupón. Esto se canjea en los puestos de informes del Club M y también por WhatsApp. Brillante, Inés, ¿qué más? Aprovechamos Shopping Mariscal. Hablamos de mañana, hablamos de el sábado y hablamos del domingo. 3 días. 3 días, días M, hasta 70% de descuento. Además tenemos la camioneta que vamos a sortear y bueno, toda la comunicación está en las redes sociales del Mariscal, en la página web y les esperamos a todos. Gracias, Inés, muy amable. Gracias a vos, Arturo. Gracias, Inés Jiménez, Shopping Mariscal. La vida es ahora, ponete Prudence y dale preservativos. Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, súper bien. ¿Qué tal, Vito? Excelente. ¿Qué tal, Denis? Más o menos. Más o menos. Está bien. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456, 021-211-099. Te esperamos en Ocibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegaron los Blue Days de Samsung. Hasta el 11 de septiembre vas a encontrar los mejores descuentos en smartphones, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica, casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Sí, seguíamos a ir al debate acá en la mesa del partido de lo que es Copa Paraguay de Luis. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Y si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. El partido de ayer, la diferencia, lo mismo pregunto, cada uno puede preguntar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Vamos a comenzar con Salazar Tucú. Hay que ver la jugada. Sí, la jugada Melgarejo Salazar, 2 minutos del primer tiempo. Hay que ver la jugada bien. Tener la jugada, niña, ahí. Sí, Bucampo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @TempleParaguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs.
Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT anima a soñar 2.700 millones en premios. Sheporemoy. 34. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Escucha esta oferta: lavarropas Toki Cecilia en 6,5 kilogramos, carga frontal, precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. En septiembre el descuento más esperado en Deli Market, el sábado 10. Tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anota 30% de ahorro en Deli Market este sábado. Te esperamos. Partido de ayer. ¿Cuánto tiempo jugó Olimpia bien? 7 minutos. Hasta el primer gol de Libertad. ¿Cuántos minutos? 7. Un poco antes, incluso el gol fue a los 7. A los 7. Ahí se acabó para Olimpia. Increíblemente, porque hablamos de 7 minutos del primer tiempo recién. Así es. Pero empezó con una intensidad, intentando llegar por derecha, por izquierda, que parecía que lo iba a llevar por delante a Libertad. Ale Silva enchufado. Hizo un caño, llegó a fondo, sí. Pero después se quedó totalmente. Después del gol, del primer gol. O sea, entregado. Porque hay equipos que suelen jugar bien también con nombre menos. Pero este equipo me parecía el que jugó contra Guayanense. Cuando Olimpia se estaba recuperando del primer gol, se desconfiguró. Volvió a hacer cuando Olimpia se estaba recuperando del primer gol, del golpe psicológico, llega después ya la jugada de las polémicas, la de, bueno, ni siquiera polémica para mí, ¿verdad? La de Aguilar con... ¿Y quién le pudo haber dicho? Porque la entrevista con Cardona terminó que no tenía que haber sido expulsado. Ese le dijeron a él, aquí es técnico en la materia. Yo le pregunté si se hizo asesorar, porque como las piernas extiende, parecía la de Murilo con... Murilo de pierna para arriba, a que le echaron de Palmeira. Ese metió la pierna arriba, este mete abajo. Sí. Pero no toca la pelota. No tiene defensa porque no toca la pelota. Con esa pierna que está elevada, no toca la pelota. Y después mucha gente decía, ¿por qué el triple castigo? Sí, y eso también es un tema que tenemos que... Porque aclarar. Se está queriendo instalar una confusión en el reglamento. La jugada por la cual se sancionó el penal ayer no era jugada de último recurso para salvar un gol, es juego brusco grave. Así es. Porque un jugador que entra con la plancha a golpear a un rival es juego brusco grave. Sea arquero o sea jugador de campo. Tiene que ser expulsado, no hay ahí... Si era fuera era tiro libre roja y como fue en el área es roja penal. El triple castigo que no hay, habla específicamente de una jugada en la cual se evita una ocasión manifiesta de gol, y este no es el caso. Por ejemplo, eso, como que se quiere instalar una confusión de ese lado que fue mal expulsado. Que ya no se cobraba y que el VAR fue el que determinó. El VAR, porque Juliadosa en un momento dado no ve la acción, él deja seguir y después lo llaman desde el VAR. Que estaba... Ahora, a esto tenés que agregar la deficiencia de Salazar en bajar, como dice el mala pelota, Denis, para el primero de Melgarejo. Hay una confusión, yo no sé si Salazar, porque escuché también eso después ya abajo, en comentario de la gente que estaba abajo, cerca de los jugadores, que uno de los dos le gritó al otro, deja mía. No sé si Salazar para con Alfredo Aguilar o Aguilar para con Alfredo, pero ya entre telones un poquito de lo que pasó dentro del campo de juego, que le dijo... mía, tuya, y ahí hubo una descoordinación. Para mí, en realidad un pase de Salazar. El árbitro no tuvo ninguna incidencia en el partido. Para mí, ninguna incidencia en el partido. Ganó muy bien Libertad. Yo estoy de acuerdo contigo, Denis, esta vez. Porque hay que analizar punto por punto. Para mí, primer punto, para mí, Denis. El tema de Melgarejo, bien le quitó la pelota. Sí, Melgarejo Salazar no bien quitó la pelota, hay que ver. Y otra cosa que también de mi parte quiero... no son de ninguna manera comparables las jugadas, porque incluso hay un video en redes sociales comparable. Completamente de acuerdo. Melgarejo toca de lleno la pelota, no va con la plancha, con la suela hacia arriba. No hay ninguna acción violenta. El pie termina plantado en el piso, y obviamente un movimiento inevitable porque el otro viene a la carrera y vas a chocar. Ahora, es muy diferente a la va con fuerza. Pero va a la pelota. Pero lícito. Llega a la pelota. Va lícito, pero va con fuerza. Yo lo que digo que era necesario Juliadosa. Si el otro árbitro sancionaba el penal, y nadie decía nada. Iba a hacer así mismo. 100%. Errores del círculo de árbitros de la comisión. Ahí comenzó buscarle la vuelta. Vamos a suponer que sea otro árbitro. No te da derecho a que vos digas, yo advertí,
yo avisé, ya no hizo, falta de tacto. Así, así mismo. Ocho árbitros no iba a tener este Y discurso. no es la primera vez, porque ayer dábamos antecedentes que hasta con Soldamérica sucedió con Guaraní, con otros, o sea, aquellos que salieron a reclamar a los dos partidos te ponían a ese árbitro. Reconoció que se equivocó en ese partido. Para mí no se equivocó, pero el círculo se equivocó y le da la razón a la gente de Olimpia. Porque para mí no se equivocó ese partido. Para mí ahí coincido plenamente, ahí falta de tacto. Para ponerlo a un árbitro que no venía arbitrando, que venía del freezer, como se dice habitualmente, que venía ya con lupa por la gente de Olimpia, y que cualquier sanción que termine cobrando iba a ser, pero 3 veces analizado. 8 partidos de Copa Paraguay, y justito en el de partido el más Olimpia, caliente. Así mismo. En el con más todo caliente. respeto de Ameliano, Benjamín Aceval, ¿por qué no hizo Benjamín Ameliano o Rubio Ñu 12 de octubre, General Caballero, justo para Olimpia Libertad? En el Pero partido Julio más Dosa acabado. no tiene Por la eso, culpa, ahí tiene la culpa Elizondo. la comisión, ahora vamos a ponerlo en posición del árbitro. Ahora qué va a pasar con Julio Dosa, y probablemente puede salir vaya a la calle otra vez. No puede salir a la calle. ¿Y es culpa suya? No va a ir al freezer. No, yo creo que la dirección de árbitros lo tiene que respaldar. Espera, Imagínate. No, porque lo van a poner de vuelta. El departamento de árbitro del penal estuvo bien sancionado. Sí, por eso. Y yo tengo acá. Estuvo bien para Elizondo. Estuvo correcta la Juego, determinación. grupo, Entonces tienen que respaldarlo. No te estoy diciendo, Sí. para el departamento de árbitro estuvo correcto. Lo peligroso es que se fue a vivir a un hotel. Y sí. Claro. Recibió amenazas. Sí, en un no, hotel no, ahora. Ahora que salga A mí Elizondo también a me hablar, amenazaron. a decir algo. A mí también. ¿Qué? Pero después. ¿Qué? Y ¿A vos también te amenaza de amenazaron? muerte, todo completo. ¿Qué es lo que te dijeron? Hay unos cuantos ubicados en realidad. ¿Qué, ¿Por qué, vio? Y por diferencia de criterio, o sea, ¿Pero por qué decir, es lo que dijiste que te amenazaron? Por el tema del penal. por el tema del penal, de que para mí lo de Lorenzo Melgarejo no fue penal. Solamente por eso. ¿Y lo del otro? ¿Lo de Y Aguilar? penal y roja. Juego grave. Tengo la captura, o sea. Es que no sé también si los ya- directivos tienen que tener en cuenta, tienen que tener su discurso también. Cuentan mucho para la gente, entonces No, tienen y que la bajar gente un está poco cegada más. por el fanatismo. Claro, Ay, su no. discurso No, tiene que bajar un poquito. Ellos El tienen hincha de gran hoy ya parte. está, pero una la vez que salió culpabilidad lo de de los Julia dirigentes. Dosa, el hincha de por sí ya se puso una Bueno, coraza que ante la primera situación de duda, Eso. Julia Dosa Ya- va ya a ser. fue condicionado Y ya no te va a como analizar, no te va a dar mentalmente reglamento y se va a acomodar a Pero lo que le ese fue el parece error a del él. departamento, hubiera puesto otro. Otro si quiere árbitro. Julia Dosa. Sí. También. Si ya tenés ni antecedentes, Así es. poné nomás 8. Y nomás ya decir que Julia Dosa marca una gran diferencia contra el resto para que él sea. Y partido de cuarto de final de Copa. Ayer Ever No aquí es no un estaba en el partido bar. a que vos me digas se van a... No es. ¿Para qué le buscas? ¿Para Así qué mismo. le buscas? Si te está dando, vos le estás dando El motivo, la el razón. motivo, la ¿sí? razón. ¿Para qué le das? ¿Para Ante qué? cualquier situación de jugada dividida iba a ocurrir. Sí, incluso iba a yo ocurrir. me pongo en la piel de Julio Dosa al momento en el Eso. que estaba frente al bar, porque yo creo que le habrá pasado por la cabeza todo lo que se dijo. Habrá dudado, miró como 20 veces la jugada para Pero hizo lo decidir. correcto. Hizo lo correcto. Cobró la 100%. penalti. Hablando Dentro de lo que se ¿dónde cobró, ¿dónde dudó para mí- Julio Dosa? Donde yo sí le digo que no tuvo los huevitos bien puestos. Tuvo que haber suspendido antes del partido. No, sí, pero Ante era- los primeros incidentes, las bombas, allí la cara de Julio Dosa era que estaba todo cagado. Eso se le veía, con todo respeto con la gente que está almorzando a esta hora del mediodía y con mi término. Pero es la verdad, en ese momento, como tanta ya era la presión hacia él no sabía qué decidir. Y en un momento el policía, ese ya fue en el segundo capítulo, terminarlo, y él no se decidía a terminar. Cuando ya estaba cantado, que no Totalmente podía, de por acuerdo. eso Pasa que podía ellos terminar. esperan Espera, instrucciones Claro, de- ellos a ver, otra esperan la vez, garantía que la de policía le diga se competiciones, puede seguir, policía, no se sí. puede seguir. Y al organismo de seguridad, al decirle no podemos seguir, Y ahí ahí toma la deciden Pero determinación. en la segunda, después, La varios segunda, en la gestos segunda. del policía. De hecho, el partido terminó ya. Sí. Porque el incidente es lo que se hizo en la tribuna de Olimpia y terminó el partido. Con todo lo que tiraron y todo lo que hicieron. Sí. Terrible. Que estaba demostrado que eso querían hacer. Querían hacer No, suspender claro, el partido. así es, O sea, así esa es. es la realidad. Suspender el partido. Ellos querían hacer eso. ¿Y por qué no Querían- suspendieron más árbitro? Y te iba a decir todo lo que se armó después con gente de la Liberteña que no pudo salir de la cancha. Sí. No, terrible. Y Familia que se tiraban Ca- desde la esa- gradería esa a los que- niños. Eso es de Olimpia. De Olimpia. Yo estoy hablando de Libertad. Sí. Que después salieron, retiraron y volvieron otra vez a ingresar. Así. Por el temor que había. Queríamos no hablar podían ahora, Gerardo, con la FOPE, con el comisario, que hoy vos tenés todos los números. Había 40 detenidos, era una fiscala. Yo le decía a Víctor, hoy acá, y después volvemos al partido, que se van a otra vez a ver la cara en cancha Olimpia. Sí, Sí. dentro de 15 días, Sí. fin de semana del 24 de septiembre. Por eso yo Y le va a digo, estar fresca la herida para el... y totalmente. yo le dije a ustedes, hagan memoria, Chiche Gelbo, que este partido tenía otro condimento. Sí. Ayer le dije que no era nomás
el que sigue y el otro sigue peleando el título. Este se escapa del título. Hay otras razones, otros motivos, otras cosas que pasaron. Todo lo que ocurrió en la época Trovato, ¿ustedes se acuerdan? Todo lo que se decían, todo lo que pasaba. No es joda, esto no es joda. Ayer la gente libertaria despavoría, no sabía dónde meterse. Los propios hinchas del Olimpia. Una señora creo que con la cabeza rota del sur. El chico que vos ves la foto que se bajan desesperados que le dijimos a Cardona. No es solamente un partido de fútbol. ¿Producido por qué? Por la propia situación que se planteó. Porque el mismo Roque Santa Cruz no hubiera dicho lo que dijo. Con el debido respeto le dio Roque. Ese es un recreativo. Un recreativo, sí. Es un hincha Olimpia. Cuando lo dice Roque, si decía uno que no tuvo pasado en Olimpia como los Roque, no pasaba nada. Pero lo dijo Roque Santa Cruz, no dijo cualquiera. Es un recreativo. Tira sobre. Es muy fuerte. A lo mejor no lo dijo con la intención de herir, de lastimar, pero sí todo lo que dice Roque, al ser la figura máxima. Cuando él entra en la cancha, le comienzan el cántico, traidor, eso, y él le saluda otra vez al público de Olimpia. ¿Para qué? Hoy Roque está mal visto en Olimpia. Sí. Voy a hacer una lo que decía Jorge hoy, que van a plantear en la asamblea extraordinaria que saquen su... Sí, el tema del nombre en la... Creo que sí, tiene una estrella y el nombre en la entrada al quincho. Basilio la estrella, algo así que se llama esa y zona después ahí. Obviamente nosotros nos quedamos con algunos colegas una hora y cuarto para salir del Defensores porque afuera había corridas. Y en los alrededores, hacia el centro inclusive, ya cerca de las 11 de la noche, se seguían escuchando tiros. Eso ya con relación a lo extrafutbolístico. Pero tenemos que decir que si no era este árbitro, Julia Dosa, el discurso hubiera cambiado. Yo te doy todas las herramientas para pegarme. Te doy todo. Otro árbitro penal, corresponde penal, listo, terminó. Un dato. Ever aquí no estaba en el bar ayer en Itagua. Que tranquilamente, si vamos a categoría o rango de quién es el mejor árbitro hoy actualmente, es Ever Aquino, me parece a mí. Podía haber terminado arbitrado y no pasaba nada. Y si los pusieron a todo, lo pusieron a todo. Y sí. Pero cuando voy a recibir 2 goles, ¿qué es lo que va? A mí me extraña Denis Caniza. Ya te estoy haciendo ni 3 goles. Se incidenta el partido. ¿Qué es lo que más respuesta puede tener? No, ya. Ya ahí era tiempo administrativo nada más. Es más, Libertad apretaba el acelerador si se seguía jugando y terminaban en algo histórico. ¿Qué más? Porque si Libertad apretaba el acelerador podía meter pero dijo una goleada. Que le podemos escuchar que quiso dejar y quiso que el equipo abandone. Sí, quiso sacar el. Pero eso ya era no participar del campeonato. 5 ediciones de Copa Paraguay lo iban a quitar. Se pone a una sanción. Sí, está en el justo encontré esa parte del de Copa Paraguay. De Copa Paraguay, exactamente. No de la otra. Lo iban a sacar. Aguilar, por ejemplo, expulsado en Copa Paraguay, puede jugar el campeonato clausura. Rodrigo Rojas puede jugar campeonato clausura. No tiene ninguna incidencia las expulsiones, las sanciones de Copa Paraguay en la clausura. Así nomás. Así es. Ellos quedan suspendidos para la próxima edición de Copa Paraguay en los equipos donde juegan. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos el Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicky. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710. Seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo El Germano. Una pregunta acá. Gracias por la info. Bueno, lo último. Escenario. Comenzá vos, Denis. Escenario. Sí. Paso. No sé a qué se refiere. Paso.
Paso también, no sé. Ciudad del Este. No, volvemos a ver. Parece que ustedes no entienden. Ustedes están concentrados. Cambio de escenario. A confirmar. Vamos a confirmar ya. ¿Dónde se va a jugar Resistencia Cerro? Defensores del Chaco. Llámale a Pablo Roberto Garcete que te confirme. Cambia de escenario. ¿Qué es lo que me mira? Yo nací ayer. No. Ni duda. No dudo. No. Me llama la atención Y bueno, pero que primero en un lugar, después en otro, ahora vuelve al lugar de origen. Parece que no entiende. Yo que estoy informando. No estoy opinando. Yo estoy informando. Yo no estoy opinando. Y la información es una cosa y la opinión es otra. Yo estoy informando. Si Francisco López no tiene la información, es tu problema. Está bien, no es mi problema. Yo lo que estoy informando es que el 99,9% se va a jugar el partido mañana en el Defensores y no cancha River. Después vamos a opinar por qué esta desprolijidad, qué pasó, consultemos con la gente de Resistencia local. El partido, Francisco López, es información lo que doy. Y vos no tenés información, ni vos. Se jugaría o se va a jugar en el Defensores del Chaco. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, ubicada en Parques del Sur 1 y 2, Empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para sortear increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Detergente líquido limpia azul, ideal para lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y el lavarropas es disponible en sus variedades clásico y floral, en presentaciones doypack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Kick, Wanke o Atlas. Generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Sante Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Sante Reaction es un escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Bueno, está con una crisis de nervios y lo decimos con mucho respeto, a la esposa de Juliado. Sí, y tienen un bebé de 2 meses y no puede ir a su casa. Toda la familia salió. Ayer les avisaron que por seguridad tenían que dejar la casa y ahora están en un hotel. Y la señora está con una crisis de nervios producto del momento. Le dije que está en un hotel a propio Cardona. Le dije. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo del fútbol mundial, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Tienes que llamarle a Michel Sánchez a preguntarle. Como dato nomás si te dice. Se va a jugar en el Defensores del Chaco. Defensores, hola.
¿Al aire querés que saque? Pongo mi audio. Tu teléfono al aire para que salga. Ahí está. Sí, Dani. Ahora sí, estamos con el señor Arturo Rubín. Le llamé en su teléfono privado. Don Arturo, se cambia el escenario de Resistencia Cerro Porteño finalmente. Nos decían que usted tenía el dato. Yo tengo la información que se está cambiando, Dani, vos me conocés. Yo no, esto ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos la información que iría al Defensor del Chaco, Dani. Ok, Arturo. Para confirmar, porque esto, sabés que se va a jugar en River, iba al Defensor, por eso te digo, tenemos la información que habría cambio de escenario, Dani. Correcto, Arturo, te agradecemos muchísimo, vamos a averiguar también de nuestra parte. Y si vos tenés algo más avisar también, Dani, a la confirmación. Sí, señor. Gracias, Dani Maciel. Subite el Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Mil Empeño, venta y arreglo Secuella sobre Plata, Empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. A confirmar lo del Defensor, probable cambio, le estaba diciendo a Dani Maciel. Ricardo Caito Martínez, ¿cómo te va, Caito? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bueno, contanos lo que viene, un evento interesantísimo. Va a ser una exposición, niño. Sí, de carácter internacional, una planificación de entrenamiento de alto rendimiento con el ex preparador físico Rafael Winicki para todos los interesados, atletas y no atletas, Caito. Sí, así mismo, Jorge, un saludo para todo el equipo también ahí. El día, el sábado 10 de septiembre, nos preparamos hace prácticamente casi 2 meses. Gracias a Dios tenemos muchos inscritos para el curso, tuvo una muy buena repercusión y ahora bueno, solamente esperando la hora y aportar un poco de conocimiento a todo lo que es nuestra área de la preparación física, ¿verdad? Esto será en Lambaré, en RM Pro Entrenamiento, va dirigido tanto a profesionales como también estudiantes de la educación física, preparadores físicos, médicos, y conocer un poquitito más del disertante. ¿Quién es Rafael Winicki? Sabemos que fue preparador físico del Flamengo, pero si nos puedes hablar más de él, Keito. Sí, yo le conocí a Rafael el año pasado en un curso, coincidimos, y también dio la casualidad que varios colegas ahí conocidos de Brasil son amigos de él, hicimos el contacto, también le estuvo entrenando de forma particular mucho tiempo a Piri Damota y coincidimos también en eso que este año justo Piri Damota también entrenó con nosotros en el gimnasio, entonces pudimos contactar con él, me comuniqué, le hice una propuesta, le gustó y bueno, ahora prácticamente así como decimos ya estamos sobre la hora, aún queda algunos cupos disponibles. La gente se puede comunicar al 0981-951-710 o en la recepción del gimnasio que está ubicado en Lambaré, ¿verdad? En las redes pueden seguirnos como @RMProentrenamiento y eso, ¿verdad? Correcto, y es este sábado 9:30 de la mañana allí en Lambaré y el número que dabas a conocer, 0981-951-710 y están a tiempo, quedan los últimos cupos. Sí, así mismo, porque este sábado estamos a partir de las 9:30 arrancamos y el curso tiene una duración de prácticamente 8 a 9 horas. Muy bien, que sea con éxito, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Ricardo Caito Martínez. Así mismo. Bueno, ¿esto quién lo resolvió el cambio de escenario? ¿El comité? ¿Sí? ¿Cómo es? Sería el comité, pero... ¿El de divisional? Claro, el comité de APF. ¿Yo resolví, vio? No, y por el tono quiere resolver, creería que es el comité de la APF. No, pero por seguridad. Así como mira, yo que soy periodista. Por motivo de seguridad, entiendo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité resolvió. El comité. APF. Está bien. Seguridad. ¿Cómo? ¿Qué dice él? Que tiene más miembros el Consejo Ejecutivo de la APF. ¿De qué cosa? Que el Comité Ejecutivo de Fútbol a lo Grande. ¿Ahí vos te plegás? No, yo no. Sí. Transmito al público lo que dice Gustavito. Acá está se reunieron entre ellos.
Para Dani Macías, si está escuchando la radio. Esto no es división, ya no hay más tiempo. Es un estamento más alto que dice. Van a cambiar de escenario. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendió? Por motivo de seguridad. Se entendió. O sea, se entiende que es por el lado del motivo de seguridad, lo que significa. Va el defensor del sector. Ahora falta que ¿cómo se llama? El comunicado oficial. El comunicado oficial. Sí, señor. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Trebulla representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 462 puntos en todo el país o sé tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Cómo te va, Roberto Garcete? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Y vos dijiste sí por una cuestión de respeto a la decisión. ¿Qué te dijeron? ¿Se juega en el Defensores del Chaco el partido con Cerro Resistencia? La verdad que no tenemos nada, Arturo. Nosotros seguimos firmes en nuestra posición de jugar en la cancha de River. ¿Y si te dicen que hay que si cambiar? Depende de nosotros, si depende de nosotros, jugamos en River, ¿verdad? Ahora no sé si viene una resolución de arriba, ya no podemos hacer nada nosotros. Va a tener que aceptar. Y si es una imposición, no hace falta ni que hacer, tengo que ir a jugar directamente. Sí, pero es una cuestión de seguridad. Y seguramente, pero hasta ahora no hay nada, Arturo. ¿Y en qué momento van a decir? Y no sé, nosotros como local que vamos a jugar en la cancha de River. Pero tu papá no es miembro del consejo. El miembro del consejo está conmigo, pero él no sabe nada tampoco. Bueno, nosotros tenemos esto que va a salir en la próxima hora, Roberto. Van a tener que acatar, ¿eh? No tenés otra voz. Escucha, Arturo, hasta voy a saber lo que va a pasar. Si no me digas lo que va a pasar, yo no sé nada. Probablemente, a falta del anuncio oficial, el partido Resistencia Cerro, Defensores del Chaco, y no en cancha River. Y bueno, Arturo, si es una imposición y el club no puede hacer nada, vamos a tener que ir a jugar allá. Y no hay otra. Va a tener que jugar ahí, Roberto. Y bueno, Arturo, ¿está bien? Michel Sánchez nos dice que también no sabe nada. Que yo estoy esperando sí, porque una emergencia. No hay pues nada todavía, Arturo, y el cambio de localidad si se da no es de parte del club. Pues. No, Resistencia va a acatar lo que dice el comité ejecutivo. Y si sale la resolución, sí. ¿Y ya salió o no salió todavía? Y con eso sería sin costo para Resistencia, ¿verdad? Va a ser el consejo. Claro, No, ustedes no pagan el arrendamiento, Roberto. No sé, Arturo, cómo va a hacer eso, sinceramente. Bueno, y vamos a esperar que va el momento de la confirmación. Ok, Arturo, vamos a esperar. Bueno, chao Roberto Garcete, chao, el presidente de Resistencia. ¿Vos crees que es muy arriesgado lo mío? No, señor, siempre está bien informado. Muy bien informado. Excelentemente informado. Siempre está excelentemente informado. Quede corto con el bien, quede corto con el muy bien. Y después sí, esto está no, excelente. No. Se va a jugar ahí, Defensor del Chaco. El informante está bien. Falta confirmación. Así que vuelve a cegar aquí por él, que del comité ejecutivo. No, yo simplemente retransmito lo que dice Gustavito. No. Vos sos el presidente. No, yo no me meto. Yo no me meto. Yo solamente reproduzco tu. No apareció Curecaldo hasta ahora. No atropelló a un electrón. ¿Puedo preguntarle algo y que responda en privado? Gustavito, ¿a vos qué te pareció la jugada de Aguilar? Penal y roja. Penal y roja, está bien. ¿Y la de Melgarejo con...? La de Melgarejo con... No, por las dudas. Él le queda el veredicto, vos sos verdurita. Sí, no. Él es verdurita. Él es vos sos verdurita. Atender bien dónde está sentado, aprender la lección. Estoy aprendiendo. De hecho, ellos el tema. Extraña al presidente de inteligencia. Por eso dije, esto no lo manejo yo, maneja el comité. De ahí viene, no lo manejo yo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Entendió? Sí. Aprender nomás. ¿Ya probaste Certebay? Ingresá a Slots del Salón Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Slots del Salón Online es hoy.
Llegan los días M, aniversario del Shopping Mariscal. Celebramos un año más uniendo corazones y queremos festejarlo contigo. Desde mañana hasta el domingo vas a encontrar hasta 70% de descuento en más de 50 tiendas adheridas y beneficios con bancos. Shopping Mariscal. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre de las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Bueno, dijeron que quieren más de partido. Otro partido no van a hablar luego. No, después hay que mirar un poco el rendimiento futbolístico de Olimpia, que no tuvo, que ya se vio, me parece, alterado completamente, descolocado. Yo lo vi groggy después del primer gol. Cuando intentaba recuperarse, llega la jugada, la polémica, la expulsión de Aguilar, pero tarde o noche para el olvido para Salazar. Sí, porque por su lado Lorenzo Melgarejo, que total mérito de Lorenzo Melgarejo, hizo lo que quiso. Digo, entró mal porque no venía siendo titular y aparece en este partido. Los 4 goles de Libertad vinieron por el lado izquierdo del ataque, sector derecho de defensa de Olimpia. Y Saúl en algunas también. En el segundo es responsabilidad de Saúl el penal, y en el cuarto. Él tarda en el despejar, cuarto tenía para y darle mérito a Melgarejo. Completamente. Cada día juega mejor. Completamente. Melgarejo. Qué jugador tan, sí. tan Yo bueno. Cuando Denis volvió a tener el lapso boyaniense Olimpia. Boyaniense, el último partido que le vimos así fue otra vez en un juego clave. Le pasó porque tuvo eso. Fuera de la situación que se bloqueó por el tema arbitral, tuvo el lapso de recuperación defensiva que se bloqueó. Estaba en otro. Descubrí la P de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón, galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuota desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, vamos a esperar la confirmación del partido en el Defensor de mañana. El cambio de escenario. Entre Resistencia y Cerro. A mí me dijeron seguridad. Seguridad. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa. Con Sica queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 137. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea. Representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingo en José Campos Lanzoni 273 Casiguero Hispano, restaurante La Tarima. El Machetazo, ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo, ahora es el Ahorrazo. MPI, yo no sé si es el director de la FUTBol que hablamos hoy, con el tema, no, ya cortó, pues esta mañana hablamos en Urbano, hablamos en el bloque con el tema de la... Había 50, había 16 menores, 2 quedaron ahí, tenían que venir los padres, iba a ir de la fiscalía hasta la FOPE para las declaraciones a los demorados del Olimpia. Vi que los jueves tenés mucha onda porque ahorrás con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta no se lo paga, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represente y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Estamos con comisario Francisco. Hola, comisario, ¿cómo te va?
Sí, buenas tardes, señor. Bien, adiós, gracias. Creo que por ahí también. Estamos hablando esta mañana con Óscar Acosta en Telefuturo, con Urbana. Contanos lo último que tenemos como desde la FOPE con los demorados hinchas de Cerro. Sí, lo último que tenemos es que todos los menores ya fueron entregados a sus mayores responsables. Entonces, estamos ahora solamente ya con la gente adulta que están todavía sujetos al proceso. Perdón de Olimpia. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos están todavía en la FOPE, comisario? 46 adultos. ¿Y todavía siguen los 46? Sí. ¿Y la fiscalía? Ya, ellos se constituyeron esta mañana bien temprano a hacer un relevamiento de datos, pero aparte de ese proceso o esa diligencia, digamos, también están enmarcados a tratar de identificarlos a través de cámaras de circuito cerrado obrante en todo el sector, de tal manera a tener una, individualización más objetiva, ¿no? Ah, y nosotros, ¿quién es la fiscal o fiscal a la que interviniente ahora? Espero sepa, disculparme, no tengo a mano ahora. Pero tuvieron en la FOPE y siguen ahí. Así es. ¿Quiere decir que estos cuántos son los que están demorados ahí? 46. ¿Y no salen hoy? Y depende mucho de lo que se disponga por parte de la fiscalía, ¿no? Nosotros solamente estamos en función de hacer cumplir lo que venga posteriormente. Los menores se fueron ya. Ya fueron entregados a sus familiares. No hay ningún menor. Ya no. Gracias, comisario, muy amable. No tiene por qué. Siguen 46 en la FOPE. Ahora con la afirmación y responsabilidad, culpa lo que hicieron con la fiscalía. En la ciudad de Villeta contamos con nuevos espacios disponibles, ubicada a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Para la previa, las trofis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, o los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Reiteramos entonces, niños, lo que habíamos puesto, ¿verdad? Sí, que va al partido mañana en el Defensores. Resistencia Cerro 19-15. 19-15. Así es. Resistencia Cerro en el Defensores. Así mismo la historia. Sí, tal cual. ¿Que vos dudaste, viejo? No, señor. Nunca. No hay que ser trepador. Dudado. Sí, un poquito. Viniendo usted, yo no dudo. No. ¿Y vos, niño? No, señor, en ningún momento. Pero aclaro, no por la información suya, sino porque a veces pasa que parece ya que sí, dije que por no... seguridad, agregué más todavía. No sabía Roberto Garcete, ni el papá ni el hijo, yo le daba la información. Acá el papá no sabe nada, dice, y yo le estaba dando la información. ¿Cómo me entiendes, Denis? Te entiendo. Te agradezco mucho. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los jóvenes y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Enterate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Escucha, Arturo, hasta voy a saber lo que va a pasar. Si no me da lo que va a pasar, yo no sé nada. ¿Cómo, Roberto Garcete? Escucha, Arturo, hasta voy a saber lo que va a pasar. Si no me da lo que va a pasar, yo no sé nada. Y se va a jugar el Defensores, te dije. Y se juega Roberto García, el presidente se va al Defensores. Yo no resuelvo nada, resuelve. ¿Vos entendés, Denis? Sí, señor, yo entiendo. Y él es el chico atrevido. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité decide.
La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Chupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la remodelación Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre. El sueño de todos. Llamarle a... Este ya está diciendo en todos los medios. Jovine. Sí. Carlos Jovine. Sí. Tesorero de Libertad. Sí. Así mismo. Habló Cardona con nosotros. Vamos a volver. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada 8.800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleo, vigente hasta mañana en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Tranquilo, seguilo, Diego, seguilo. Ladrones, bandidos, que se vaya a la puta. Sigue gritando en la zona de los escalones, va bajando el presidente Miguel Cardona. Escuchamos. ¿A dónde quieren llevar el fútbol? ¿A dónde quieren llevar el fútbol? ¿A dónde quieren? Avísenle a los clubes. Brillante actuación, brillante, confirmaste lo que dijo. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial, así el robo, brillante, buenísimo árbitro. Fútbol a lo grande, vos entendés. Es lo que decía Cardona. Nosotros necesitamos una posición independiente en toda la Cardona porque a él le dijimos, la sanción del penal es correcta y la expulsión también. A lo que dijo Carlos Jovine, él no está escuchando lo que dijo Cardona, no entremos en el chimerío, ¿no? ¿Cómo te va, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Arturo? Fuerte, a la orden. Cardona es muy fuerte con nosotros, hoy de todo, hijo. De todo. ¿En serio? Sí. La verdad que no escuché. No, es una... ¿Sabes si querés escuchar todo? El de libertad, de... Ganó la mafia, perdió el fútbol. Ganó la mafia, perdió el fútbol. Escuchamos, licenciado. Sí, ¿y a qué se refiere cuando habla mafia? Hijo. ¿Qué tiene que decir, pues? ¿Qué quiere decir mafia? ¿A qué se refiere? Pues yo te voy a decir algo. Hoy, esta mañana, me enviaron un video, ya tiempo atrás, cuando era otro presidente que estaba haciendo declaraciones diciendo fair play financiero es lo mejor que le puede pasar al fútbol paraguayo y la APF tiene que implementar, porque no puede ser que un equipo que tiene 100 ingresos gaste 1 millón, no puede ser, y que va a blanquear, bla, y que tiene problemas financieros hoy porque gastó más de lo que tiene o de lo que puede, es simplemente el club bajo que está bajo su presidencia. Y los dineros, que cayó unas latas, ¿te acuerdas que cayó unas latas de pintura con no sé qué sustancia adentro? Un dirigente de Olimpia también, ¿verdad? O se refiere a la mafia que había dicho el propio Domínguez, Wilson, hermano del señor presidente de la Conmebol, cuando hijo del señor Osvaldo Domínguez, cuando dijo que el club fue utilizado para blanquear algunas cosas turbias. Yo no sé, ¿a qué se refiere él cuando habla de mafia? Vos también, vos distraídamente estás diciendo cosas, licenciado, No, yo pregunto. No, licenciado, no. De un video que yo me pasaron a mí. Pero vos también tirá lo tuyo, y de vuelta a tu historia parece. ¿Por qué? Después yo escuché ese video que ustedes estaban viendo, en la zona mixta, cuando el árbitro entraba a su camarín, que no sé por qué estaba ahí el presidente de Olimpia diciéndole, no debería estar ahí, ese es un lugar que no tiene que estar ningún dirigente, pero él estaba diciendo que así el robo y que está confirmando todo lo que yo dije. Y yo pregunto lo que ya dijiste, en el primer gol, ¿tiene algo que ver el árbitro? En el segundo gol, el penal, ¿cobró el árbitro un penal? Él directamente, no, cobró a instancias del VAR. En el tercer gol tuvo algo que ver, y entonces ¿por qué tanto robo y qué sé yo, dice él? ¿A qué se refiere con todo eso? ¿O él lo vio el mismo partido que vimos nosotros? Ganó la mafia, perdió el fútbol. Terrible de todo.
No sé, a ver, puede ser que se refiere también, que podemos decir que, bueno, como no dice de qué se trata la mafia, puede ser, ganó la mafia y consiguieron que se suspenda el partido. Ganó la mafia, perdió el fútbol. ¿Por qué se llega a esto, licenciado? Y vos sabés que en 15 días tienen que volver a jugar. Sí, y eso es cierto, pero yo te voy a decir algo. Esto comenzó el lunes cuando comenzó justamente de parte de la dirigencia del Club Olimpia hacer declaraciones de que este árbitro nos va a robar, este árbitro nos va a hacer daño, que este árbitro tal cosa, que el APS tal cosa, que la designación, que pito, que flauta. Y yo pregunto, ¿algún club, recordás? ¿Algún club que haya protestado porque Arnaldo Samaneo haya sido designado en un partido que gana juego contra Olimpia después que este mismo árbitro haya cobrado un penal fuera del área? Nadie dijo nada. Pero ellos sí que es puta o quilombo. Después, que algún dirigente, ahora va a escuchar, que un dirigente de Libertad diga, la pucha, le ganamos 5-1 acá y el árbitro maquilló 4-2. Nosotros no sé cuál es la intención, no sé cuál es la intención, para qué, y pregunto, ¿qué de positivo trajo ese hecho de que hayan hecho esas declaraciones antes del partido, y esta última que me estaba haciendo escuchar, ¿verdad? Lo de la mafia y el fútbol, ¿qué trae de positivo? Eso no para el fútbol. Y bueno, pero así, dijo que Libertad le echaron, ¿cuántos jugadores, Víctor? Sí, que Olimpia le expulsaron 5 jugadores en los últimos 4 partidos ante Libertad. ¿Y qué culpa tiene Libertad que su arquero le haya salido de la manera que salió? Y que si esa pierna estaba bien afirmada en el pasto, le iba a romper la pierna, ¿verdad? Y luego cómo podía ocasionarle una sanción, una lesión grave al jugador de Libertad. Y si el reglamento dice que es así, y bueno, y es así. ¿Qué culpa tiene Libertad que hayan hecho eso? Brillante actuación, brillante, confirmaste lo que dice. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial, así el robo, brillante, buenísimo árbitro. Algo a los 8 minutos, a ver, dice por favor suspenda el partido, bueno, podemos seguir así. ¿Eso tiene la culpa de Libertad? ¿O las declaraciones? Pero... que tiraron nafta al fuego. O las declaraciones que tiraron nafta al fuego. Vamos a hacer una cosa, licenciado. Dime. Podía no designarlo a Julia Dosa, ¿verdad? Y ya estaba. ¿Y qué pasa si nosotros no queríamos el otro árbitro? No van a hacer, no me vayan a decir eso, licenciado. Te pregunto, ¿por qué pico tenemos? Salen al departamento de árbitro que hace su trabajo. Pero es innecesario, vamos a suponer. Yo tengo que decir, no quiero. Esperana, y el otro, no, tampoco quiero. Mira si ahora nosotros estamos en contra del árbitro que va a arbitrar contra Guereña, y Guereña no quiere, el otro que nosotros ponemos. ¿Qué va a pasar? Licenciado, vamos a suponer, yo vine que... Dime. A Libertad, se considera Libertad que un árbitro lo perjudica, vamos a suponer. Yo voy a decir lo mismo, innecesario que le nombren el partido donde juega Libertad. Y nosotros, ya te digo, nosotros ni siquiera nos acordamos quién fue el árbitro que maquilló un 5-1 como 4-2 y presentó un 4. No me acuerdo yo quién fue el árbitro. ¿Qué? En el último Libertad Olimpia. ¿Qué pasó? Y ganó Libertad 5-1 y el árbitro maquilló 4-2. Así como cuando te peleas con tu señora, que te vas a acordar de lo que pasó hace 40 años. El gol que hizo, y jugaron un penal y anularon el gol y metieron el penal. Pero vos no eras así, licenciado. No dijimos nada. Vos no eras así. Y vos podés tirar la lengua. No. Esto dijo que... Mirá vos lo que dice. Terrible. En 15 días se van a volver a ver la cara, licenciado. Así mismo, yo sé eso, pero ¿qué es lo que está diciendo él también? De parte de la dirigencia Olimpia que no viene dulce de leche. ¿No son qué? ¿Dulce de leche? No viene dulce de leche de parte del alfajores con dulce de leche, no viene de parte de la dirigencia Olimpia. ¿Y qué le decía Cardona, licenciado? Yo vine. ¿Y qué le puedo decir? Yo lo único que pido, por favor, que los dirigentes tienen que tener, cuando antes del partido, no incendiar las redes con declaraciones que son muy pocas, que no son prudentes, ¿verdad? El dirigente tiene que tener cordura y tiene que bajar los decibeles no tiene que tirar nafta al fuego, tiene que bajar los decibeles. Se sabe que hay una rivalidad deportiva entre Olimpia y Libertad, ¿verdad? Esto no importa la modalidad deportiva que sea, igual hay una rivalidad deportiva. Entonces,
¿Para qué tirar más al fuego? ¿Para qué incendiar las redes con declaraciones que no son prudentes, verdad? Y el resultado es lo que vimos. Terrible. Bueno, licenciado Carlos Llovine, muchísimas gracias por tu tiempo. Quisiera agregar algo más a esta entrevista, con gusto. No, todo bien. Si vos querés hacerme otra pregunta, por mi gusto. No, yo fue respuesta tuya a lo que decía Cardona. Esa fue tu... eso ganó la mafia, perdió el fútbol. Escuche, eso... Debe primar la cordura en las declaraciones de los presidentes, de los delegados, de los dirigentes de los clubes. Somos los que somos la voz de las masas. Y nuestras declaraciones pueden incentivar otra cosa, para bien o para mal. ¿Sabe que el licenciado no estuvo muy feliz Roque Santa Cruz cuando dijo eso es recreativo? Me parece no. que ahí... Tenés razón. Pero yo estuve hablando con él ayer de mañana. Sí. Ayer de mañana acá en el club, en la concentración. Estamos hablando, le digo, che, Roque, incendiaste las redes, sí. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Nosotros los jugadores decimos un recreativo con un partido de esta envergadura. Tenemos un partido hoy así como con sorna, ¿verdad? Tenemos un partido hoy, un picadito esta noche, o un recreativo. Lo que pasa es que eso también se quitó de contexto y se largó solamente eso, sabiendo quién lo dijo y qué significa Roque para la Olimpia. No hubiera dicho nada, licenciado. Una cervecita. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro que con agua no. No, miércoles tenemos recreativo. Miércoles tenemos recreativo. Dejamos ahí nomás, licenciado. Sí mismo. Chao, licenciado. Te mando un abrazo. Igualmente, licenciado Jovine, directivo Libertad. Roberto Garcete, ya salió el comunicado, licenciado. Roberto. Así mismo, Arturo, acaba de llegar en el grupo de presidentes la resolución y por seguridad se cambia el escenario de Resistencia Cerro Porteño. Teníamos la información correcta entonces, precisa. Y como siempre, Arturo, ya sabía todo lo que iba a pasar. Y bueno, yo te dije, yo te avisé, Roberto. Y sí, me avisaste. La próxima te escribo en el privado a ver si me puedes adelantar alguna cosita que van a pasar. Chao, Roberto, gracias por tu tiempo. Chao, Roberto, gracias. Chao. Roberto Garcete dijo que se pichó, vio él. Se pichó. Y no, sí, yo creo que sí se habrá. Pero no por la información, sino por el cambio de escenario. A regañadientes se va a captar, pero no de acuerdo. Claro, a regañadientes va a jugar el partido, o va a trasladar. Sí, así mismo. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Sevillana, Casi, Reídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. Ferro Paris con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Paris, estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco más de 40 años, llevando energía al país. Bueno, confirmado, niño. Así mismo, ahora estamos subiendo las declaraciones. Sí, señor. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Box. Apostala, ganarlo cambia todo. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad con la promo Joven Hoy es tu futuro de que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmsp.org.py Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonso, y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales, web a Farmacia Catedral. Todos los viernes compras por la web y tienen descuentos de hasta el 50% en productos que van para el cuidado de la salud, tu cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Llegan los magníficos remate de machos, 380 toros reproductores de las razas Brahman, Brangus, Braford y Nerol. El domingo 11 de septiembre a las 15 horas en el ruedo Cecilia Josefina Pereira de Ferusa Limpio. Organizan Reprocon S.A., La Tropa Consignatoria y Ferusa Negocios. Entérate más en redes sociales. Los magníficos remate de machos. ¿Qué dice el comunicado?
Sí, comunicado del Consejo Ejecutivo de APF, el Consejo de la APF en coordinación con el Consejo de División de Honor ha dispuesto el cambio de escenario del encuentro entre Resistencia y Cerro Porteño, juego que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, día viernes 9 de septiembre 19:15. Esta decisión fue tomada con la conformidad de los clubes involucrados, dada la calificación de partido de alta complejidad por razones de seguridad tras los acontecimientos acaecidos recientemente. Tupi Electrodomésticos, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, Osores Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. Mucha gente pide Cardona. Sí, están pidiendo la red satelital Monumental. Sí, vamos a tener que cumplir. Miguel Cardona, vamos a cumplir porque entramos a 11:30. Habló mucho tiempo, trabajo de Estado Gustavito Sánchez. Guste o no guste, es el presidente de Olimpia. Miguel Cardona, te bajaste al vestuario, saliste del local donde estabas, te siguieron ahí todos, te acompañaron y te fuiste al vestuario. Cuando baja al vestuario, vos decís, voy a decirle esto al árbitro asistente o qué pasa en tu... Pues siempre te digo lo mismo, emocionalmente, situaciones como esta. ¿Se hacía insostenible la situación para vos? Brillante actuación, brillante, confirmaste lo que dice. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial, así el robo. Brillante, buenísimo árbitro. Y Arturo, ¿qué te parece, Arturo? Yo la verdad te repito, yo estoy decepcionado con todo el esfuerzo humano, económico que hacemos para levantar un club tan importante como el Olimpia en el fútbol paraguayo, donde tratamos de colaborar con la selección paraguaya, con el fútbol paraguayo, donde mandamos 8 jugadores al último partido, donde jugadores claves nuestros jugaron por la selección paraguaya, donde el 1 de septiembre, quiero que escuches lo que te dije el lunes 1 de septiembre. Nota, pedimos la exclusión arbitral de este señor Cuyadosa, y la propia APF reconoció, esto presentamos el 3 de agosto, reconoció, nos sancionó un penal claro cometido contra el jugador Derly González. El 18 de abril de este año pedimos y denunciamos al presidente del Tribunal Disciplinario en tiempo de denuncia contra el árbitro Giancarlo Cuyadosa, que en el minuto 89 del partido contra el 12 de octubre nos cabró una sanción que nos dejó fuera del campeonato. Ahí escribimos, señores miembros del tribunal, ¿realmente creen que el árbitro Cuyadosa se encuentra capacitado y apto para seguir dirigiendo partidos oficiales de la división de honor, luego de ver el grosero error cometido al sancionar una supuesta falta? Solicitamos a la comisión de árbitros ya de forma reiterada la exclusión de Giancarlo Cuyadosa a la terna arbitral y como árbitro VAR también, y le pedimos en ese momento que el tribunal disciplinario inicie un proceso disciplinario correspondiente a averiguación y comprobación del hecho denunciado. Y este señor en ese momento fue sancionado, la APF reconoció por segunda vez, otra vez reconoce el error de este señor contra el Olimpia. Entonces, así estamos matando el fútbol paraguayo. Y ya lo dije anoche, seguro Elizondo va a encontrar alguna excusa para justificar lo injustificable. Eso es así, él desafía a todos. Muestra ello es designar un árbitro cuestionado y con eso digo, yo hago lo que quiero y desafía a todos. No es la primera vez, siempre está haciendo lo mismo. Y seguramente Elizondo va a tratar de matar todo el campeonato, matarnos. ¿Y cómo vamos a confiar en él, en el criterio de este coordinador de árbitros? Y pequeño detalle, Arturo, antes era un sorteo público, ahora la designación de árbitros es a dedo, digitado. ¿Digitado decís? Así mismo, digitado, Arturo. ¿Vos estás, Miguel Cardona, plenamente convencido de que el tema es dañar a Olimpia, perjudicar a Olimpia? Absolutamente convencido de que esto pase. Esto no tengo la menor duda, Te voy a decir unos datos importantes, Arturo. Sí. En esta temporada, 47 partidos tuvimos en este año, toda la temporada. Tenemos 10 expulsados. ¿Sabes que de estos 5 fueron contra Libertad en 4 partidos? 5 contra Libertad, en 4 partidos contra Libertad. Y seguro, Arturo, después de todo esto, que me van a abrir una sanción, seguro, para que hacerme callar. Pero no voy a parar con esto, cueste lo que cueste. No voy a parar. Esto es un tema que ya lo vengo diciendo, no puede continuar. Vamos a luchar a muerte. Esto no es sostenible y se va a caer, no es sostenible en el tiempo.
Se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo, cueste lo que cueste, aunque nos cueste el campeonato. Y nos va a doler, pero a ellos también. Y me da tristeza, me da vergüenza. Este es el fútbol paraguayo, este es el modelo país que estamos construyendo con estos ejemplos, donde vale todo con tal de conseguir el objetivo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Para mí es clarísimo, Arturo, lo veo así con todas sus letras. Este coordinador de árbitros no puede continuar, tiene que irse a su casa, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Se tiene que ir a su casa, no puede continuar esto así. Ya Julia Dosa nos mató, es cierto. Yo creo que se suicidó también, porque en ningún partido más el Olimpia va a cobrar en su historia, o el Olimpia no se va a prestar a jugar. Sí, como Olimpia, como actores clave del fútbol paraguayo, creo que tenemos el derecho y nos asiste el derecho a vetar el árbitro que nos ha perjudicado innudablemente y en forma manifiesta, y preavisando que iba a ocurrir. Entonces, ¿hasta dónde quieren llevarnos? Vos decías actuación maliciosa y que si le nombran a Julia Dosa, Olimpia no se presenta a jugar. Sí mismo. Señores, salvo que le quieran tener una Olimpia que va a salir en contra de todo, es imposible. Eso es, acá, Arturo, ¿vos cómo vas a contener una hinchada cuando al inicio un penal no cobra un penal contra Salazar? Y a minutos sí cobra un penal y expulsión. Este árbitro tuvo horrores arbitrales contra Olimpia, reconocido por el 2 veces y que lo suspendió. Y lo vuelven a nombrar a pesar del pedido por escrito que presentó Olimpia. ¿Quién origina la violencia? Eso es la pregunta. Nada justifica la violencia, pero esta mecha la encendieron con la designación poco atinada de Julia Dosa para este partido. Y eso dejando fuera las decisiones de este árbitro, Vos tenías un preconcepto cuando le nombraron, y ya hablamos con Balota y con Julio Jiménez, dijeron por qué lo designan, porque no quisiste hablar vos. Te pregunto con el debido respeto a esta propia entrevista, porque cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. ¿Vos creías que ya venía predispuesto, estás diciendo vos? Así mismo, absolutamente predispuesto. Eso ya veíamos decir, ya lo dijimos. ¿Por qué insisten con algo que sabemos que va a terminar así? Pero el VAR fue el que le advierte el penal de Aguilar y no Julia Dosa, Miguel. Sí, pero eso ya, por favor. Ay, ¿por qué yo no te digo, Carlos, no viste si es la jugada de Tucu? El árbitro está mirando ahí, ¿no viste la jugada de Tucu con Lorenzo Melgarejo a los 2 minutos? Sí. Y no nombra nada. Y te digo mi opinión, ese tema ahora sí es preciso con el tema de el cobro contra nuestro arquero. Pero hay una parte, para mí, la pelota estaba en disputa, el balón trató de retirar la pierna y llegó primero al balón nuestro arquero. A lo sumo, yo sé que ustedes estaban hablando también, podía haber sido amarilla y penal. Ellos tratan de decir esto como una jugada brusca. Ahora te pregunto, lo de Lorenzo Melgarejo a Tucu no es la misma cosa y no cobran. ¿Te parece que nos están midiendo con la misma vara? ¿Te parece que nos están midiendo? Y siempre, y esto es reiterativo, también si esta vez, pero esto es recurrente, señores. Te estoy diciendo, Arturo, en 4 partidos nos echaron 5 jugadores. No puede ser. ¿El tema es Libertad o es Olimpia? Los dos. Te estoy diciendo, Arturo, ya te lo dije. Para mí yo te estoy hablando de mi Olimpia. Y de lo que venimos sufriendo, y de lo que venimos batallando, y todo lo que está ocurriendo. Yo te tengo que hablar de mi club. En tu opinión, ¿era penal a Tucu y no expulsión? Penal a Tucu. Y no expulsión a Aguilar. Mirar, obviamente, era amarilla y penal. Así, si querés me di con esta vara. Pues según el presidente de la Olimpia, la roja no correspondía, sí la falta penal, pero con amarilla, no con roja. Así mismo. Y el penal, y lo de Tucu era un penalazo. Pero Arturo, yo te estoy mostrando datos estadísticos, te lo dije el 1 de septiembre. Esto viene, ya dijimos, yo lo vengo pidiendo, déjenme 11 en la cancha, solamente eso les pido. 11, míranos con la misma vara. ¿A dónde quieren llevar? ¿Hasta dónde quieren llevar esto? No puede ser que el Olimpia haga un gran esfuerzo sobrehumano para sostenerse y seguimos así. Yo ya lo dije, para mí está mal, esto está mal, no va más. Y te pregunto una cosa, ya lo diga así. Este modelo y esta coordinación de arbitraje no va más. Su cabeza visible Elizondo. No va más. Venimos pidiéndonos en varios lugares, a varias gente, yo estoy pidiendo, esto no puede ser. ¿Hasta dónde va a continuar esto?
y terminan y fíjate, de todavía 8 partidos le ponen a Juliadosa, que nos vino cobrando hace rato, que está con una sanción por un partido contra Olimpia, el partido más importante, mata contra Libertad, le nombran a Juliadosa. Venimos pidiendo toda la semana, señores, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están instalando un árbitro que a los 10 minutos ya nos dejaron con un penal en contra y con un jugador menos? Por favor, demasiado obvio es. Si para ganar vale todo, y tenés nomás que ganar de cualquier manera, no sirve, no importa de ganar. Para mí este es el modelo que estamos construyendo, ¿no? Ganó la mafia, perdió el fútbol. Ganó la mafia, perdió el fútbol. Me parece una presión muy fuerte, Miguel, pero bueno, vos lo estás diciendo, ¿no? Así es, Arturo. Y te digo, mira, estoy muy tranquilo, no estoy diciendo nada, estoy muy tranquilo que te estoy diciendo. Y así mismo a mis jugadores le digo que esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Tienen que entrar y ahora tenemos que aprender y tenemos, no sé cómo jugar. Ya no sabemos así, no tenemos que meter la pierna, no tenemos que patear al arco, no sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que estar más aprender de todo esto. Pero bueno, yo ya vengo siendo recurrente este tema. Esto no es una sola vez. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Está poniendo mucho el modelo de Libertad en esto, a nosotros sí a Libertad, ¿no? Está diciendo. Y mi rival anoche fue Libertad. No, pero vos tenés en la mente Libertad, más que sea. Por ejemplo, el tradicional rival no, es Libertad para ahora. Y bueno, ayer fue Libertad, con el que tuve el problema que vine diciendo, cuidado, este partido mata. Ayer fue nuestro rival Libertad. Ya no va más. Hacemos un esfuerzo gigantesco, humano, económico, levantando un club. Y pedimos, dejen nonas 11 en la cancha. Ganen nona con equipo completo. Si no ganan, que no ganen bien, pero no echándonos jugadores, no debilitándonos, no sacándonos del partido. Es mucho pedir que el fútbol sea una fiesta, que los árbitros no sean lo más importante, que ellos pasen desapercibidos, que no sean ellos los protagonistas, que descompongan una fiesta, donde se va la gente y paga sus entradas y quiere ir a una fiesta, que si te ganan bien, te ganan bien. Es mucho pedir eso, Arturo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Yo comparto la idea que no hubiera sido Juliadosa por los antecedentes. En eso sí, porque si pueden evitar, que lo eviten. Y no para congraciarse con un pedido de un club, sino por un sentido común, por los antecedentes, decir Juliadosa no. Nada más, es mi posición, desde mi punto de vista, en esta su designación. Por eso incluso le había dicho a Balota o a Julio Jiménez, quizás se le escapó el hecho de la nota y se lo designó, pero vos decís no, vos decís que esto va adrede. De Arturo, si un club reiteradamente pidió que no ocurra más, que este señor no cobre más, le vuelven a poner, ocurre lo que ocurrió, lo que dijimos, cuidado con este tema, no hagan esto por favor. Hay una parte donde dice evitar un gol o una ocasión manifiesta gol. Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que se evite una ocasión manifiesta de gol al adversario, y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar el valor en el resto de la acción. ¿No te parece que ese era el caso de ese, donde se levantó, jugó la pelota, trató de evitar que llegue el gol, toca la pelota, tenía que haber sido solamente amonestado? Miguel. Ahora, si tratan de instalarse, yo ya dije, ayer van a tratar de instalar que es un juego brusco y grave, por favor. Miguel. No, miren con la misma vara, Arturo, entonces algo nos cierra, señores, y los números, las estadísticas nos mienten. Vos podés decir un partido, pues nosotros diciendo, mira que ocurrió esto, a los 15 días ocurre igual. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué tenemos que ir a firmar? No sé qué más podemos hacer. Miguel, ese es lo futbolístico. Acá es más que un mata-mata. Acá hay un Olimpia Libertad con otra connotación. En hinchada. Eso de poner ¿cómo se llama ese naranja? El uniforme naranja. Una máscara de borracho carte de la tribuna. Y con cánticos. ¿Quién asume la responsabilidad? No sé, Arturo, es un tema de la hinchada. Entre ellos, eso hay cosas que se tiran entre la hinchada. No tengo ni idea, y la verdad ese tipo de cosas personalizadas a mí no me gusta. Ese tipo de cosas no. Yo te estoy hablando de lo que nos hace el árbitro y lo que nos hizo y cómo nos determinó y nos dejó fuera de un campeonato. Ya nos dejó fuera del torneo Apertura.
que en el minuto 89 nos anuló un gol. Y ahora nos dejó fuera de la Copa Paraguay, donde le pedimos, cuidado con este partido, pedimos solamente que nos midan con la mira vara, no nos predispongan mal, nos ponen un árbitro que ya nos había matado. Reconoció la TF su error por segunda vez, porque en agosto, cuando hicimos en agosto, el 6 de agosto, reconoció en primera vez su error. Contra Olimpia con el tema no cobrado de Erlis. En octubre presentamos con anulado un gol en 89. Entra este partido, Olimpia está jugando bien, a los 2 minutos una jugada de Lorenzo Melgarejo contra Tucumán Salazar y no pasa nada. Unos minutos después los arqueros se van, le echan, nos meten, nos perjudicaron para liquidarlo a los 10 minutos, Arturo, por Dios. Y obviamente que tratamos de hacer las cosas que se puedan. Obviamente que tratamos de buscar y pacificar. Obviamente estamos tratando de hablar, se habló, hablamos un montón de cosas, se hizo lo que se pudo, pero hay cosas que no podemos, tampoco yo no puedo controlar a 30.000 personas. Y te repito, ¿sabes? Es muy difícil contener yo voy a tratar de hacer siempre, a mí no me gusta ningún tipo de agresión física, ningún tipo de cosa. Pero por favor, ¿para qué preparar el terreno y llevar a un terreno donde ya le alterás a la hinchada, le alterás a tu público? Durante toda la semana ya instalás cosas que son delicadas por un árbitro que de por sí el olimpista, o sea, ¿no te parece que una falta de respeto al Olimpia que defiende un árbitro que Olimpia viene pidiendo encarecidamente que no cobre este señor? ¿No te parece que Olimpia como actor clave es innecesario? Es innecesario. Nada justifica la violencia, pero esta mecha la ascendieron con la designación de este árbitro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Qué puedo hacer? Llega un momento que ya no podés, Arturo, quiero que te ponga en mi lugar humanamente. Te pido que te ponga en mi lugar, es imposible. Todo un estadio, ya antes de empezar el partido alterado con esto, y se va este señor y hace esto. Por Dios. Y el responsable es el coordinador de los árbitros por nombrar a ese señor. ¿Y por qué antes se hacía por sorteo y ahora se hace en forma digitada? ¿Y por qué digitadamente le ponen a este señor para este partido? ¿Hasta dónde quiere llevar Julia Dosa y este Elizondo esto? Ya lo dije, no puede más, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Y Olimpia es un actor clave del fútbol paraguayo, hay que respetarlo. Olimpia nos pide y nos va a pedir, quiero este árbitro. No lo va a hacer porque no es lógico, pero creo que nos asiste todo el derecho a pedir este árbitro no, porque recurrentemente nos viene perjudicando con jugadas obvias que encima la APF termina reconociendo por los errores. Por Dios, que pasear, qué lindo, ahora me aplauden, muy bien. Reconocemos después el error, nos quitan del campeonato anterior, nos quitan de la Copa Paraguay. ¡Basta! En 15 días vuelven a jugar Olimpia y Libertad, Miguel. Que le ponga a Julia Dosa. No, esperan, Miguel. Y en 15 días juega Olimpia Libertad, ¿cuál es el ambiente? Como tiene que ser un partido, tiene que ser una fiesta de todos. Que el árbitro pase desapercibido, que deje jugarle, que por favor permitan que terminemos entre 11. Hace mucho hincapié en que termine entre 11 Miguel Cardona, y si hay jugadas, infracciones que merezcan la expulsión, ¿qué va a hacer? 10 expulsados en 47 partidos tiene Olimpia. 5 de esas expulsiones son en 4 partidos de Libertad contra Libertad, por Dios. Hace hincapié contra Libertad. Y vos me estás preguntando el partido contra Libertad, me estás preguntando, te estoy diciendo, ojalá que eso no ocurra, porque es demasiado recurrente. Se armó una previa muy especial en este partido. Roque dijo recreativo por el partido del miércoles, y ahí saltan los hinchas de Olimpia en un programa con Santula, con Fito y con Luis Vareiro en Telefuturo. Una cerveza, amerita la ocasión, amerita. Agua. Claro que con agua no. Yo les digo, los miércoles tenemos recreativo. Y ahí como que genera hay una reacción. ¿Qué te puedo decir? La verdad, a mí me sorprendió también. Y muy triste renegar de tu origen, de quien te dio la gloria. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? La hinchada, vos decís, yo no puedo, son 30.000, cuidado.
Y repito, ya dijiste, los otros se tomaron entre los propios hinchas del Olimpia, Miguel, vos me decís, no tengo control de esto, pero ¿y cuántos? ¿Vos viste la fotografía de chicos del Olimpia bajando a la tribuna llorando, Miguel? ¿Vos viste criaturita con los colores del Olimpia Sur? Sí, vi. Pero esto, Arturo, siempre voy a estar en contra de todo lo que sea la violencia, incentivar. Nosotros tenemos que hacer que el fútbol sea una fiesta. Tiene que terminar una fiesta. Y el árbitro es determinante en que esto sea una fiesta. No podés predisponer en un partido tan delicado a un árbitro que ha demostrado en forma manifiesta su mala intención hacia un equipo y le volver a poner, le estás alterando a todo un pueblo antes de empezar el partido. ¿Por qué hacen eso? ¿Hasta dónde? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Explícame, Arturo, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para que esto no se repita? El árbitro tiene que ser un facilitador de que sea una fiesta, no alguien que venga y que ponga y que ya predisponga. Ya lo dije, Olimpia está ayudando en todo humanamente posible, ayudamos en todo, nos mantenemos, hacemos todo lo que nosotros pedimos, nos miran. Y ya lo dije, y si no cambia esto, obviamente Olimpia ya no va a ser un aliado, lo van a tener en la vereda enfrente. Olimpia se siente agredido. A la manera como estás hablando, Miguel, ¿estás diciendo que es contra Olimpia el tema? ¿O decís más ya, a favor de Libertad, qué es lo que querés decir, Miguel? Yo ya te digo contra Olimpia lo que están haciendo. Ya lo dije, y si nos quieren matar, no lo duden, vamos a morir de pie, pero por lo menos vamos a pegar el grito al cielo. Mira que te fueron desde que sos presidente de Olimpia, palabra más fuerte de Miguel, desde tu presidencia de Olimpia, esta que estás diciendo ahora. Arturo, ¿qué harías vos que hace 10 días dijiste, señores, está ocurriendo esto, señores, tengamos cuidado, los datos estadísticos nos mienten, cuídennos, déjenos jugar entre 11, no nos hagan esto más? En todos los partidos ocurre esto, es demasiado reiterativo. ¿Qué quieren? ¿Hasta dónde quieren llevarla a la Olimpia? ¿Y hasta dónde quieren llevarla a la Olimpia, Miguel? Y no vuelven a hacer. Cuando vos enfocás el tema, lo haces a título personal, consultás con tus pares en la comisión directiva, es una posición institucional. Disculpa por la pregunta que te haga con relación a esto, es la posición del Club Olimpia. Esa es mi posición. Cuando yo hablo, yo soy responsable de mis palabras. Tenía la esperanza de que este señor cambie alguna vez, tenía alguna ilusión de que alguna vez todo lo que se habló, esto evidentemente estaba predeterminado y definido, que otro tenía un final asegurado. Por eso le felicité, le aplaudí. Brillante actuación, dije, brillante lo que hiciste. Brillante actuación, brillante, confirmaste lo que dice. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial, así el robo. Brillante, buenísimo árbitro. Sabés que podés ser sancionado por todo lo que estás diciendo, está entrando a vestuario y me diste todo vestuario, te metiste, le dijiste de todo ahí. Y seguramente voy a ser sancionado, seguro me van a sancionar, pues nos van a callar por eso. Y no voy a parar, cueste lo que cueste. Contra este modelo vamos a luchar a muerte y se va a caer, te repito, no es sostenible en el tiempo. Se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo. Y nos va a doler, pero a ellos también les va a doler. A todos los que están queriendo perjudicar, y lógicamente a la Olimpia, que está haciendo un esfuerzo tremendo por levantar cabeza, por recuperarse. No, evidentemente no quieren ver una Olimpia levantado, quieren ver una Olimpia ya destruido, y con cualquier arma, y sea lo que sea. La cuestión es destruir la Olimpia, decir. Perjudicarle por lo menos en este señor, bajo esta dirección de árbitro de Elizondo, seguro. Quedan con tus palabras públicas la que está diciendo vos, como presidente del Olimpia, absolutamente, y hasta usaste la palabra como digitado, vio, para perjudicar a Olimpia. Ya lo dije, Arturo, ya lo dije. No va más. Si quieren tener a una Olimpia siempre así herido, una Olimpia que lo único que quiere es reconstruir entre todos juntos el fútbol paraguayo, ayudar a su selección, ayudar en todo lo que pueda. Todo lo que estamos haciendo un esfuerzo, enviamos 8 jugadores, llegaron un jueves, tuve para poner un avión para la Ciudad del Este, hacemos un esfuerzo económico, hacemos un esfuerzo humano, construimos porque necesitamos un modelo donde todos mejoremos, y nos están bajando de esta manera. Y nos están perjudicando y nos ponen un árbitro que solamente Olimpia pide no a este arbitraje.
no nos hagan esto. No hablé en la semana, Arturo, para no predisponer antes del partido, para que no ocurra nada y que este señor pueda cobrar bien. Nada de eso no hice. Igual se va a los 10 minutos, ya no condicionó, nos dejó entre 10, nos metió un penal, nos cobró otro penal. Entonces, por favor, basta, Dios mío. ¿En un momento dado pensaste retirar el equipo del campo? Pensé en retirar el jugador, pero después dijeron que íbamos a tener 5 campeonatos fuera. Pensé y consulté, vamos a tener 5 campeonatos fuera, una sanción así, o 2 años, no sé. Cuando vos dijiste, voy a retirar el equipo, consultaste y te advirtieron, no lo hagas, por esta razón que estás diciendo. Así mismo. Pero vos querías retirar. Ya mataron el partido, no mataron el equipo, no se complican. No fundieron durante el partido, por favor, Arturo. ¿Pensabas retirar el equipo? Pensé en retirar, ya lo dije ayer en la radio, cuando me consultaron. Ya lo dije, bueno, lo que digo, dije, pensé en retirar el equipo. ¿Por qué no se suspendió el partido cuando ya se crearon los incidentes en Sur? ¿Vos dijiste que tiene que terminar? Por supuesto, si era seguir en un tema donde la gente estaba muy alterada. Tenía que haber suspendido ya, porque después ahondó más todavía la situación. Así mismo, Arturo. Coincido contigo. Tenía que haber suspendido nomás ya, si se paró 29 minutos. Ya está fuera de 29, ya es para terminar todo ya. No tiene ningún sentido ya continuar. Estoy plenamente de acuerdo. Se podía haber evitado. No era necesario hacer esto. Desafían a una cosa ilógica. No tiene ningún sentido lo que hicieron. Y evidentemente no tiene ningún sentido, o tiene un gran sentido, tenía un gran sentido, no, tenía un gran sentido. Ya dije todo que quiere más que Dios, con eso más claro. ¿Y por el lado de Libertad, escuchaste declaraciones? No quiero hablar del lado de Libertad, no vale la pena. Y si hicieron declaraciones, obviamente que hablan porque le conviene, si le favorecieron. Cuando te favorecen es fácil hablar. Hace 10 años vengo al fútbol, y esta es una de las noches más negras del fútbol paraguayo. ¿Y vos crees que Olimpia puede ser campeón? Olimpia siempre va a luchar en todos los frentes y contra todo, como lo viene haciendo. No, porque ahora cualquier situación que pueda producirse, si aparece un expulsado así, ¿por qué le echan al jugador de Olimpia? Ni Arturo, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos que buscar sanidad, te aviso. Ya no, esto no puede seguir. ¿Hablaste con Robert Harrison o no, presidente de la APB, para esto? ¿Que vos considerás lo que dijiste? No hablé con Robert Harrison. ¿Y por qué no hablas? ¿Y por qué no hablé? Te estoy diciendo, porque vine acá y estoy hablando con ustedes. No, está bien. Estaba trabajando. Pero vos tenés que hablar con el presidente de la APF, Miguel, por esto que estás diciendo. Yo no digo que tus palabras van a tener una repercusión extraordinaria. Fuiste muy fuerte en los términos empleados. Te pregunto, ¿podría tener una entrevista con Harrison o no? Obviamente vamos a hablar en su momento. Ahora, ¿pensás que no es? Y todo tendría, en el fútbol hay que hablar. Porque si vos estás diciendo que hay una predisposición para lastimar a Olimpia, al irlo y sacarlo, ¿puedo decirlo cara a cara al presidente de la APF también? También. La de la baldosa, que niño, preguntarle a Miguel Cardona. Sí, ante una declaración suya recién, presidente, respondieron los hinchas, sí, qué posibilidad hay que se saque esa baldosa que dice Roque Santa Cruz de reconocimiento que está en el club por sus últimos dichos y la molestia de los socios. Eso sí solicitan hoy, por ejemplo, en la asamblea, se podría dar, presidente. Todo se tiene que evaluar. Yo soy un administrador de un club. Yo soy una persona que vengo a servir un tiempo a mi club. Y obviamente los pedidos, los socios de todos los socios siempre se tienen que atender, estudiar y analizar si corresponde y hacer lo que se tenga que hacer. Vamos a seguir luchando, Arturo, así que vamos a seguir luchando contra viento y marea. Sigamos ayudando, sigamos peleando por nuestro club. Sigamos peleando. El Olimpia siempre está para ayudar y quiere mejorar el fútbol paraguayo, pero quiere que se le respete, solamente eso pide. Y yo te pido no violencia. Hay gente chiquilines que van a la cancha. Ayer fue el tema del Olimpia. Yo me voy con mi hija y con mi nieta a la cancha, Arturo. Yo te entiendo, Miguel, sí, pero yo llevo mi familia, quiero que sea una fiesta. Y así tiene que ser. Y pedí en la asamblea también más. ¿Te parece que si hay violencia, que yo iría a tener a mi familia metido ahí al lado mío? No me voy ni un palco, me voy a la preferencia con todo el público. Siempre vamos a hacer eso, siempre vamos a evitar la violencia, siempre vamos a luchar contra eso, siempre vamos a luchar que el fútbol sea una fiesta, siempre vamos a luchar para mejorar nuestro alicaído fútbol paraguayo. Y el Olimpia es un actor principal y crítico dentro del fútbol paraguayo.
solo pide respeto y que se le mida con la misma vara. Qué difícil es lo que pide el Olimpia, Dios mío. Qué difícil. A lo que se puede llegar, digo. Innecesariamente. Falta de criterio de sentido común. Al que la ser responsable de todo esto es a Elizondo. Absolutamente. Y obviamente a Juliadosa. Pero mira, esto de que va a refugiarse en un hotel Juliadosa. Es triste Arturo, por es eso. Triste, por donde le mire. Es triste, es terrible. Triste Arturo, estoy en contra de todo esto. ¿Fue un hotel? Pero bueno. ¿Habrá recibido amenaza? ¿Fue un hotel? ¿Algo más o cerramos la charla con esto de tanto hablar, tanto decir, porque vos decís que era falta contra Tucu Ramírez, penal, Tucu Salazar, penal? Vamos a seguir luchando y que mis jugadores estén enfocados, que se olviden de esto, que se concentren en el campeonato, que se concentren en el próximo partido. Batalla. Tenía que haber sido amarilla y no roja, aún sancionaron el penal de Cid Miguel y que no lo hubiera sacado a Aguilar. Así mismo, me ratifico. Bien consultado con gente especialista en la materia. Bien consultado y mirando y estudiando también. Estuve con mis jugadores, me crucé por casualidad, yo les fui a recibir a mis jugadores para calmarlos. Estaban muy nerviosos y estaban mal, estaban nerviosos, estaban desencajados a nuestros jugadores. Estaban desencajados. Así es, estimado Arturo. Bueno.